Bienvenido, hoy vas a escuchar una de las entrevistas más esperadas por mí. Tengo delante al doctor José Luis Sevillano, la primera persona del mundo, no solo de España, en hablar que el medicamento que sabemos que no tenemos un poquito dentro contiene la primera persona del mundo. Y la primera pregunta, José Luis, que te quiero hacer es, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Bueno, José Luis, antes de meternos en materia, me gustaría un poco conocerte como persona. Entonces, quiero que me hables un poco de cómo era el José Luis de pequeño y su evolución hasta antes de 2020. Bueno, pues soy un madrileño que nació hace 55 años y que, bueno, desde muy pequeñito, pues como la gente que tiene vocación por la investigación, la ciencia, la medicina, cualquier área del conocimiento, pues ya se intrigaba, se preguntaba cosas con respecto al mundo en el que vivía. Y bueno, con el tiempo, pues poquito a poco fui avanzando, fui intentando encontrar respuestas a mis preguntas Ujú. y poquito a poco pues llegué al 2020 como todos nosotros y ahí empezaron a aparecer grandes preguntas que hasta entonces no se habían formulado y lo mejor de todo, lo que no había ocurrido nunca en mi vida es que empecé a encontrar respuestas y esto es en el punto en el que estamos ahora. Vale, José Luis, y yo sé que ahora mismo trabajas de médico en Francia. Ujú. ¿Cómo acabaste allí? Porque si tú eres de España, Sí, estudiaste en Salamanca, Salamanca, sé, sí, sí. ¿y cómo terminaste entonces en Francia? Eso fue porque en el año que yo terminé la formación de médico de familia, no había trabajo en Madrid, donde yo me formé, y entonces nos ofrecieron la oportunidad de salir al extranjero, concretamente a Francia, los que tuviéramos algún tipo de conocimiento en la lengua francesa, y justo en el momento que yo andaba buscando trabajo, tuve esa oferta y me vine con 4 compañeros de Madrid, de los cuales solamente yo me quedé al cabo de unos poquitos años. Fui el único que se quedó en Francia y por eso estoy trabajando en Francia desde hace 22 años. Ajá. ¿Y qué pasó en 2020 para que tú dijeras, uy, aquí está pasando algo raro? Pues pasó que me imagino que como todos los compañeros empezaron a hacerse preguntas, unos más que otros, me imagino, pero yo empecé a no solamente a hacerme preguntas, sino a formular hipótesis sobre lo que estaba pasando y por suerte o por desgracia, pues encontré un camino de investigación que me ha llevado al día de hoy. Hasta el Ujú. extremo que como médico no puedo hablar ni siquiera de temas de medicina relacionados con esta historia. Ujú. Entonces, bueno, preguntas, hipótesis, respuestas, defender las respuestas y las tesis que llevan a hipótesis delante de compañeros, advertencias. Bueno, al final terminé retirándome del mundo de la medicina en redes sociales para seguir investigando y entré en un terreno que va muy de la mano, pero que nos lleva a conclusiones que afectan a todas las áreas del conocimiento. Ujú. Llegados a este punto, tenemos que aclarar que José Luis es uno de los médicos más seguidos en redes, pero también más perseguidos Mm, debido a su labor. Y creo que esto es importante que la gente lo tenga en cuenta porque no siempre se persigue a todos los médicos, es claro. solamente unas personas concretas con un mensaje concreto. ¿Por Mm. qué crees que sucede esto, José Luis? Pues esto me ha sorprendido a mí mucho como un descubrimiento o una tesis que podía hacer de pasar por loco perfectamente. Sin embargo, crea tantísimas tensiones, silencios que te vuelven la espalda, que te ignoran e incluso que te atacan, que te hacen falsas búsquedas en redes, que te calumnian, que te difaman. Y es extraño que una hipótesis que se convierte en tesis y que al final va siendo aceptada por la gente tenga tantísima oposición por personas, más de una, en el anonimato que nos atacan o gente como yo, que muy poca gente, para que el mensaje no llegue a ninguna parte. Entonces esto es curioso porque nos atacan personalmente, no nos atacan científicamente, es decir, no hay respuesta a nuestro trabajo de investigación si no hay ataque a la persona. Y eso es patognomónico, como decimos en el mundo de la medicina, de que hemos dado en el clavo. Antes de hablar de tu trabajo de investigación, quiero que hablemos un poco de lo que sientes siendo perseguido, ¿no? Porque Ah, siempre vemos en las películas a ujú, los típicos héroes, siempre perseguidos por el ujú, sistema, que luego acaban destruyendo el sistema, ujú, pero luego cuando tenemos un héroe enfrente que se enfrenta realmente al sistema, ujú. como que lo rechazamos de primeras, ¿no? Y Claro. nos cuesta creerlo. Sí. Cómo has vivido todo ese proceso? ¿Qué te ha hecho sentir? Pues sobre todo el sentimiento más predominante en esta investigación es la soledad. Porque este trabajo se ha hecho en soledad absoluta. No te acompaña nadie, muy gente de muy cercana de tu entorno te vuelven la espalda también. Los compañeros, desde luego, te vuelven la espalda.
Sobre todo el sentimiento no es de miedo porque me van a hacer, aunque estamos amenazados de muerte, los que nos hemos, tanto Ricardo Delgado como yo desde el principio, en el tema este que no se puede mencionar. Y sin embargo, más que el miedo era la soledad, la sensación de que siempre se trabajaba en soledad. En las noches, por el día, mirando en el ordenador, buscando en el móvil, porque yo sobre todo trabajo con mi móvil más que con un ordenador, con mi teléfono móvil voy haciendo las entrevistas donde me pillan, voy buscando lo que me parece en el móvil, es decir, con un móvil y yo solo voy investigando y enfrentándome a las amenazas, los correos electrónicos anónimos, los ataques, los falsos vídeos, los voy recibiendo. En fin, es sensación de que el mundo te ataca y tú estás absolutamente solo. No hay ninguna estructura de poder corporativa, profesional o de otro tipo que te apoye para seguir adelante, que te dé su respaldo, sino que tú estás absolutamente solo. Probablemente ese sentimiento de soledad es el que más ha animado, puesto que como nadie te apoye, todo el mundo te ignora, tienes la sensación de que tampoco nada te va a pasar. Sin embargo, las amenazas son constantes, permanentes y los ataques son sin descanso. Y sobre todo, el dejarte de lado, el ignorarte es absolutamente una constante en esta guerra digamos, de información donde la buena información es ignorada absolutamente. Entiendo que haya mucha gente que le choque un poco de primeras cuando escucha vuestro trabajo de investigación, porque es verdad que es un punto de vista bastante novedoso y bastante extraño de primeras, ¿no? Entonces, el problema es cuando durante el periodo de la pandemia directamente se intentó silenciar y censurar. Sí, O sí. sea, el problema ya no era que os debatieran con vosotros y tiraran vuestros argumentos, sino que directamente os censuraban, no dejaban ni debatir ni Nada. contraargumentar. Eso ya nos hace al resto de las personas que siempre estamos a favor de la libertad de expresión y de escuchar todos los puntos de vista decir, uy, aquí hay algo raro. Claro. Puede que el mensaje de José Luis contenga algo de verdad. Pueden. Quizás no toda la verdad, pero puede que te contenga algo de verdad. ¿Qué le dirías a estas personas que siguen teniendo cierta reticencia a escuchar ese mensaje? ¿Que se abran un poquito más? Pues yo diría que no, que ya es demasiado tarde para ellos. Yo la gente que ya no es capaz de formularse preguntas a estas alturas de la historia de la humanidad donde estamos planteados, no hace falta que se hagan preguntas porque no, las respuestas, aunque le llegaran, que les han llegado, no van a ser bien recibidas, entonces no merece la pena que se hagan preguntas. Sigan su camino y eso sí, que por favor nos dejen a los demás seguir investigando, que precisamente porque no nos dejan investigar, sospechamos que estas respuestas que hemos encontrado obedecen a un plan general global que explica todo lo que ha pasado precisamente, incluso la ignorancia voluntaria de todas estas personas. Lo explica todo. Hasta esa ignorancia, hasta ese miedo a saber la verdad, todo lo que hemos ido descubriendo lo hemos encontrado. Por eso somos comprensivos y entendemos que la gente rechace la información porque sabemos de dónde viene ese rechazo. No es suyo, es un rechazo inducido por el mundo donde estamos viviendo y donde precisamente nosotros hemos conseguido desvelar el motivo por el cual el mundo es tal cual. Y José Luis, hay solamente un interés económico porque cualquiera puede ver que es evidente que con el tema de las ventas de los medicamentos y de las mascarillas se forraron un montón de empresas. Sí. ¿Pero crees que hay algo más que Por eso? supuesto, por supuesto. La gente que conoce nuestro trabajo de investigación hace mucho tiempo que saltó digamos, la trinchera del tema económico y ya estamos metidos hasta la cocina en los cuarteles generales del enemigo y esa trinchera del dinero es nada. Sencillamente es un medio que el sistema utiliza para conseguir sus fines, pero los fines de tal como está todo montado no tienen nada que ver con el dinero. Nada en absoluto. Es un mero instrumento y nada más. Y te quiero preguntar, José Luis, si es posible ser feliz siendo tan perseguido por el sistema, llamémoslo así, porque tampoco hay una forma otra forma de llamar a todas esas personas que van en contra de un mensaje distinto al oficial. Es un sistema. Entonces, ¿es posible ser feliz en esos ámbitos y mantener la calma y tener paciencia? No es posible ser feliz porque la felicidad supone una serie de condiciones de la vida de una persona que no se pueden dar en un mundo con el que vivimos. Entonces, si tú eres feliz aquí, demuestras una insolidaridad, una falta de empatía hacia el mundo en el que vives. Lo único que puedes hacer es seguir para adelante. Eres como un soldado en la guerra que desde luego no está todo el día llorando. Se coge una guitarra, toca tal, intenta olvidar lo que vive todos los días porque si no, no puede soportar la pelea.
pero felices no puede ser a pesar de que esté riendo o tocando la guitarra. Entonces eso es lo que nos pasa. Hacemos como que no pasa nada, intentamos seguir adelante, pero no, esto no son condiciones de vida para ningún ser humano. Adquirir los conocimientos, cómo los estamos adquiriendo contra todo tipo de obstáculos, y una vez que los tenemos, que no les sirva a casi nadie, o al menos a un mínimo número de personas, y ver que encima las pocas personas que lo reciben y lo comprenden, muchas de ellas no solamente te dejan tirado, sino que muchas veces se vuelven contra ti porque se han dado cuenta que has dado con la clave, con lo cual ven el peligro que tiene para el sistema en el que ellos están. Es decir, es un ataque tras otro, al final imposible ser feliz de esta manera. Pero eso sí, no, eso no te impide seguir adelante. El que no seas feliz no impide que uno siga avanzando, investigando y se sienta satisfecho, que no feliz por el trabajo que hace uno. ¿Y crees que hay esperanza, José Luis? ¿Podemos salir de esto lo menos perjudicado posible? Probablemente en este mundo vamos a salir, ya salimos todos perjudicados, pero como hay personas como yo que tenemos una visión trascendente de la vida que va más allá de todo esto, yo ahí sí que tengo la idea de que pudiera servir de algo todo esto que estamos viviendo. Aunque yo no pienso demasiado en el futuro, sé que ahí debe de haber respuestas que todavía no tenemos y por eso trabajo en el mundo de hoy, por si algún día me sirve todo esto, por si acaso hubiera algo más allá. Yo pienso que lo hay y entonces pues vendrá el, digamos, el reconocimiento o el fruto de todo este trabajo que ahora mismo no me interesa. Yo lo hago porque ahora me siento obligado y satisfecho de hacerlo. Y José Luis, aunque pongamos el caso de que no tengas para nada la verdad, por lo menos eres una persona que la busca, la intenta Eso es. buscar a pesar de los impedimentos que te pongan. Eso es digno de admirar y Mm. sigues tus principios y tienes moral. Hoy en día es muy difícil encontrar una persona así, Mm. esté errada o esté acertada, da igual. Ujú. ¿Cómo crees que podemos hacer que las siguientes generaciones salgan personas como tú? Yo creo que eso da la sensación, por lo que yo voy viendo, que las personas nacemos ya con eso dentro o no. Y que las condiciones del medio donde se desenvuelven influyen ciertamente, pero no de forma definitiva. Entonces, lo que nosotros podemos hacer como mucho es dar ejemplo en el sentido de hacer lo que uno ha venido a hacer aquí. Entonces, si hemos venido yo nací en el 68, pues yo he venido así y en el 2021 estoy peleándome con esto, pues me peleo con esto. La gente que ha nacido en el 90 o en el 80 o en el 2000 va a vivir esto con las mismas sensaciones que yo las he vivido con 30 o 40 años y va a tener que hacer lo que he hecho yo. Y habrá visto que hay gente que en el pasado, en condiciones parecidas o peores, ha hecho lo que ha podido por hacer lo que tiene que hacer en este mundo. ¿Comprendes? O sea, el ejemplo ayuda, pero uno no hace las cosas por dar ejemplo a nadie. Sencillamente uno hace lo que tiene que hacer porque viene como viene, vamos a decir, de fábrica, y otros vienen como vienen de fábrica y hacen lo que tienen que hacer. Entonces, el que los demás hagan lo contrario no me impide a mí hacer lo que tengo que hacer yo. Aunque solo sea por pundonor humano de decir yo no voy a hacer lo que hace todo el mundo porque todo el mundo lo hace, sino yo siento que tengo que hacer lo que yo me siento llamado a hacer y lo hace uno con todo, con todas las consecuencias, aunque sean nefastas para su propia existencia. Pero de todas maneras, todos vamos a morir algún día y unos nos morimos a lo mejor con la sensación de haber vivido realmente, mientras que otros pues van a o no van a cumplir su labor porque se sentían llamados y no han escuchado esa voz, y otros van a hacer lo que tenían que hacer y van a cumplir su misión de hacer lo contrario de lo que yo estoy haciendo, y bueno, que hagan lo que tengan que hacer. Pero yo no voy a condicionar mis actividades a lo que los demás hagan. O sea, Y si soy una persona que se acaba de dar cuenta de que lo que había en el medicamento no me hace mucho bien y estamos en pleno 2024, ¿qué puedo hacer para remediar lo que me pueda pasar? es una buena pregunta. Tiene como dos vertientes, lo que esto impacta en el cuerpo físico de una persona y lo que impacta en el esquema mental de una persona. Entonces, desde el punto de vista físico, veo pocas cosas que hacer a pesar de tantos meses, tantos años ya dándole vueltas. Aparte el tema este que pudiera ser absorbido de forma magnética, puesto que tiene propiedades magnéticas. Hay gente que estudia, e incluso un hospital en Valencia estudió el efecto de esas bandas magnéticas en este tipo de problemas, pero yo ahí no entra mucho. Por un lado es que tampoco puedo hablar de medicina, pero aunque pudiera hablar, no se debe de hablar mucho de algo que no se conoce bien la forma de remediarlo. Por un lado, lo físico queda en el aire, el ser humano tiene suficientes capacidades de combatir esas cosas, pero no son completas para garantías completas. De manera que confiar en la naturaleza
intentar indagar en ese terreno, que lo haga quien pueda hacerlo. Yo es que ya no puedo investigar en ese terreno, pero yo apuntaría el tema de la extracción magnética del material, puesto que es un material magnético. Y luego el tema, Mm. digamos, en el impacto de la persona, el darse cuenta de todo esto, eso es muy difícil de tragar, de asimilar una vez que te das cuenta y que eres sincero y te das cuenta que realmente así no es lo que te han contado, y darte cuenta de dónde viene el engaño, eso es muy duro, muy difícil y puede crear crisis en la gente, por eso la gente lo rechaza, entre otros motivos, ¿eh? No es el único motivo por el cual esta información es rechazada. Hay otros. O sea, la idea es no volver a meterme el medicamento más y confiar que mi cuerpo sea capaz de expulsarlo, Y ¿no? estar alerta por si alguna vez alguien patenta o sigue insistiendo los estudios que hicieron, si es que han continuado en ese hospital de la fe ahí no, perdón, es doctor Peseta en Valencia, que hablaba de bandas magnéticas que mejoraban eso que ya sabéis todo, y que no debería mejorarlo, puesto que el origen no debería ser, digamos, coherente con el resultado de aplicar bandas magnéticas, según su versión. ¿Y qué es lo que provoca? ¿Cuáles son las consecuencias de meterme el medicamento? Pues hay, pues lo que estamos viendo ahora mismo en nuestra sociedad, todo eso que estamos viendo que es inexplicable, que los medios de comunicación dan por hecho ya, porque no consideran que eso sea nada extraño, por lo que dicen ellos, el incremento de curva de morbimortalidad, causas que todos conocemos que ni siquiera puedo detallar, es decir, lo que estáis viendo alrededor que no veíais antes del 2020, pues muy bien pudiera ser, sin poder afirmarlo al 100% para no ser categórico, que viniera de ahí. Entonces eso Ujú, ya la gente no hace falta ya hablar, es que lo ven en su entorno, no hace falta que vean la tele. ujú. Todo lo que está pasando en los campos con los futbolistas, ¿no? Exactamente. Y con... Eso es. Y luego a Ujú, nivel personal la gente lo sabe, como de qué van perdiendo sus conocidos, sus familiares. Ellos saben muy bien que están pasando cosas y que no saben muy bien a qué es debido y que, es que no hace falta explicar mucho más. claro, uno de los mayores problemas de aceptar la verdad, si esta es la verdad, es que te desmonta todo lo que habías creído Claro, anteriormente y empiezas a dudar de todo. eso es. Y estoy de acuerdo en que es fácil entonces caer un poco en teoría de la conspiración una vez Claro. ya empiezas a dudar de todo. ¿Cómo podemos evitar caer en todas las teorías de la conspiración Claro, y claro. encontrar la verdad? Pues es que sencillamente la investigación de un hombre de ciencia o de cualquier persona es una investigación conspiranoica. Es decir, tú obtienes ahí una información que viene probablemente falseada, que te la dan tus antecesores. Dices, mira, esto es así. Bueno, pues yo digo que no es así. Entonces, en el momento que dices que no es así y que estás en contra de lo que se ha aceptado oficialmente, ya estás entrando en conspiraciones. Sí, hombre, van a ocultar la información aquí porque y vienes tú a descubrirla. Ah, pues puede ser, porque eso es lo que lleva haciendo la ciencia por 20 siglos, que Pues, sepamos, si no más. Es decir, cada vez que recibe una información la cuestiona, lo pone de arriba abajo en blanco y empieza a reformular todo. Se sale de la caja cuando hay talento para hacerlo y entonces lo ve todo de otra manera y empieza a avanzar por otro camino. Y entonces eso, para lo que a algunas personas se llama conspiración, quiere decir sencillamente que tu cabeza funciona. Y todo aquel que acepta lo que viene sin ni siquiera pensar de dónde viene y cómo ha sido formulado, pues no será conspiranoico, pero no es científico, mm. sencillamente. Es que eso me recuerda al caso Snowden, de cuando el ex trabajador de la CIA que entregó documentos oficiales a diversos periodistas del mundo de que la CIA estaba espiando a todos los americanos en todo momento. Y claro, había gente que lo estaba advirtiendo de antes, pero hasta que no salieron los documentos oficiales de Edward Snowden es como no se acepta, ¿no? Claro, No puedo creerlo, es claro, imposible. Y es claro. como necesitamos el hecho evidente de Eso es. que ocurre algo para aceptarlo. Eso es. ¿Crees que se necesita cierta fe entonces para encontrar la verdad? Ahora mismo, como tú bien has dicho, lo que se necesita es que el discurso oficial acepte digamos, el ataque conspiranoico como el tema de los extraterrestres. Hasta que la oficialidad, el Congreso de los Estados Unidos, no reconoce que existe vida, pues la gente considera que eso es un cuento chino. Es decir, necesitan que la Mm. oficialidad venga de donde venga, que nadie sepa de dónde viene, de quién genera la oficialidad, digamos que acepta ese nuevo grupo o cuerpo de conocimientos para que la gente empiece a aceptarlos. Hasta que ella no lo acepta, los demás pasan por conspiranoicos. Entonces son ellos los que ponen la etiqueta oficialismo o conspiración. Son ellos los que ponen las etiquetas. Entonces,
Y decimos, ¿y quiénes son ellos para hacer esto? Sino yo me planteo interrogantes que me parecen interesantes y legítimos, porque yo tengo que esperar que nadie me diga si esto es conspiración o esto es ciencia. Bueno, espero. Yo avanzo, investigo, argumento. Si ellos me quieren dar una medalla, como si quieren rechazarme incluso el juicio, cosa de ellos, pero no mía. Yo sé por dónde voy y yo sé lo que hago. Aquí uno tiene que estar seguro de lo que hace trabajando con el método científico. Lo demás, si ellos lo aceptan como si no, es lo de menos. La ciencia no ha preguntado nunca a los políticos o a alguien si tiene que meterse en algo, no. Se mete. Otra cosa es que luego su trabajo se ha aceptado o se ha considerado un maldito. Como los cientos de científicos que han sido considerados malditos por la ciencia oficial porque sus trabajos no les ha interesado. Pero la gente que investiga no necesita la aprobación de nadie. Investiga, utiliza el método científico y luego si los resultados quieren ser reconocidos y oficializados como si quieren ser considerados conspiración, es cosa de los que dirigen esa ciencia oficial, pero eso no nos impide a los demás investigar, ni debería. Porque a fin de cuentas nosotros rendimos cuentas a nuestra propia conciencia y los que tenemos un poquito más de propia conciencia, tenemos un cierto sentido moral de la existencia, rendimos cuentas al conjunto de los seres humanos. Es decir, yo lo que hago lo hago para mí y por si alguien más se puede beneficiar. Pero si hay otros que me impiden avanzar, yo no les hago caso. Yo tiro para adelante mientras me dejen. Pero el día que no me deje, no me corte las alas, me freno, me escondo, resurjo, hago lo que puedo para seguir avanzando y hasta que un día a lo mejor deciden pues que hay que literalmente eliminarte físicamente, pues verán lo que hacen, pero yo he hecho lo que necesitaba, lo que yo necesitaba hacer por mi bien y por los demás, no solamente por el mío. Y sé que seguramente no tengas esta información porque es muy difícil obtenerla, pero quiero conocer tu opinión. ¿Quiénes realmente, quienes ostentan el poder y quienes planifican lo que está ocurriendo desde, bueno, desde hace ya muchísimo tiempo? Podemos hablar de años, pero incluso milenios. Milenios, seguramente. Milenios seguramente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 80% de las leyes de España viene de la Unión Europea, pero luego la Unión Europea depende de la Reserva Federal en el tema de la emisión de dinero. Claro. Entonces, ¿quiénes realmente son los fondos de inversiones, BlackRock, Vanguard, Street y todo esto, los que realmente dominan un poco el percal o quién crees tú que está No, por detrás de todo esto hay que responder como se estudian las enfermedades en medicina. Tú no puedes saber a veces qué enfermedad tiene una persona, pero puedes eliminar, se llaman diagnósticos por eliminación. Vas eliminando, eliminando, y aquí lo que podemos decir es que humanos no son. Ujú. Y no podemos llegar a otra conclusión más que humanos no pueden ser, puesto que lo que hacen, lo hacen a todo el conjunto de la población, a la vista de todo el mundo, y nadie abre la boca. Luego quiere decir que aquí no hay seres humanos. Esto no es una cuestión económica, porque entonces los dos bloques enfrentados ahora mismo en el tema de Ucrania, por ejemplo, pues por ejemplo, alguno de los dos habían tirado la piedra sobre el otro diciendo, es que estás haciendo esto. Y eres un lo que sea, ¿no? Entonces te ganarías aliados y tal. Sin embargo, nadie se mete en este asunto. Lo que quiere decir que por encima de esos bloques hay alguien. Y en la historia de la humanidad nunca se ha reconocido un poder universal sobre todo el mundo. Lo que quiere decir que seres humanos no pueden ser, salvo que sean de otra especie, de otra naturaleza energética o material, pero no seres humanos, puesto que esto no beneficia bajo ningún concepto ninguna de las ideologías que están ahora mismo en disputa en el mundo y todas están sirviendo a esos intereses que no sabemos exactamente si son de tipo energético, trófico energético, si son de índole metafísico-moral, no tenemos ni idea cuál es la acción que tienen estos individuos aquí, pero su acción es sobre todos los seres humanos. Y estos individuos o seres energéticos o entes, Lo que sean. lo que sea, utilizan a los humanos, ¿no? Como medio para poder llevar a cabo pues lo que quieran Cumplan hacer. su No la- sé lo que quieren hacer exactamente. no lo sabemos. Cumplen su labor. Yo he formulado la probable hipótesis que pudieran ser gente que nos está seleccionando de alguna manera y todo esto se está reafirmando sobre todo en los últimos tiempos con lo que hemos asistido en los Juegos Olímpicos, ceremonias de corte satánico, que eso ya no tiene ninguna explicación, no tiene ya sentido, eso ya desde el punto de vista ni de las energías, ni del dinero, ni nada, ese tipo de espectáculos a la vista de todo el mundo es como un reto a la inteligencia de la gente. Entonces lo que se está viendo aquí es un órdago mandado a las personas a ver si son capaces de recibir la información y plantearse cuestiones con respecto a la información. Y si lo analizas bien, esto mismo nos lo llevan haciendo toda la vida y ahora lo vemos patente y claro. Ahora ya sabíamos que aquí se nos mandan órdagos cuando generan una revolución, una guerra, un tema religioso, un conflicto bélico ideológico, temas revoluciones. Entonces, ahí son órdagos también que ellos lanzan
para que la gente responda a ese orden, a ver cómo responden ante este reto. Y este es uno más de esos retos que nos mandan y la gente tiene que responder de una manera o de otra. Miras para otro lado, tú verás, pero ellos han mandado ahí un mensaje y está por ver exactamente las consecuencias de todos estos mensajes que hemos recibido desde 2020. Son mensajes, son retos, a nosotros se nos reta científicamente a ver si estamos de acuerdo con eso que nos van diciendo, pero es que más adelante nos mandan el mensaje a todos los seres humanos y si creemos que eso es factible, eso de ver este tipo de ritualística que es de índole satánica, eso no tiene ninguna explicación en una ceremonia de unos Juegos Olímpicos, sin embargo ahí tiene mandando mensajes. Y toda persona que esté un poco metida en el ámbito de la espiritualidad siempre seguro que ha escuchado hablar de demonios, ¿no? En la Biblia, el cristianismo, o si nos metemos ya en religiones como budistas o sinoístas, ya hablan de espíritus y de otro tipo de seres. Sí, sí. O sea, desde la antigüedad siempre se ha pensado que conviven otro tipo de seres con nosotros. Así es. Entonces, cuando creo que se ha eliminado mucho este tema, porque de pequeño mi madre me decía, oye, pues a mí me hablaban de pequeño del demonio y de la Claro. vocecilla del demonio y del ángel de que te están hablando y tú haces caso a uno o a otro. Y parece como que hoy en día es difícil aceptar que pueda haber algo Claro. o alguien o lo que sea que sea esa vocecita y otra que sea otra. Eso. Y entonces, investigando un poco este tema, yo encontré la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Gagné-Mallet, científica, aprobada por el Instituto de Física estadounidense y por la Universidad de Harvard, que explica la existencia de estos seres. O sea, es decir, esto lo explico para la audiencia para que sepan que hay una evidencia, no hay una evidencia científica, sino lógica y con sentido demostrable y explicada científicamente. Te lo digo también a ti Sí, sí, en sí. este podcast porque no solo, yo de primeras cuando escuché tu mensaje, te quiero ser totalmente sincero, dije, puede tener razón, pero no me convence del todo. Entonces yo me convencí ya cuando leí esta teoría científica. Entonces para los más racionales y mentales creo que le puede venir muy bien. Pero para los que sí son capaces de aplicar la fe y creer y no utilizar tanto la racionalidad y creer en este tipo y leer la teoría científica, ¿cómo podemos llegar a ello, José Luis? ¿Cómo crees que podemos ampliar nuestro mensaje? Esta mañana que hemos hecho la conferencia, alguien nos decía que cómo íbamos a demostrar quiénes eran ellos, que había que demostrar quiénes eran. Y como decía antes, pillarlos por el cuello y cogerlos no es fácil porque realmente, precisamente, hacen lo que hacen porque no son sujetos visibles, actúan de forma que no nos podíamos ni imaginar y de esta manera, si no son visibles y actúan a ese nivel que llegan a dirigir nuestra civilización, evidentemente no hay manera de pillarlos, ya se encargan ellos de que no los pillemos. Sin embargo, van dejando cabos sueltos por toda nuestra civilización que nos hacen pensar que aquí pasan cosas. Y eso se llaman los misterios de nuestra civilización. Y en todos esos misterios está su mano. Cuando tú tienes en cuenta que ellos están ahí, en el momento que sabes que hay otra especie más inteligente probablemente que la nuestra, y que tiene otras características energético-físicas, otro funcionamiento, dices, ahora ya entiendo todos los misterios. Y si entiendo todos los misterios, los resuelvo solamente introduciendo esa especie inteligente en ellos y sobre todo dirigiendo el mundo, entiendes perfectamente por qué todos los misterios son inabordables y resolubles. Todos apuntan en su dirección, en descubrirlos a ellos. Ya sea el paradigma científico que interpreta la realidad, ya sea la historia pasada, antiguas humanidades, ya sea la forma de entender la medicina, la psiquiatría, con posesiones demoníacas, hablar senolenguas, es decir, hablar otras lenguas, el sansonismo, es decir, esas son cosas que no puedes explicar desde el punto de vista físico, con nuestra visión de la medicina, y sin embargo que son constatables y que tiene una respuesta. Si una persona habla una lengua que no ha aprendido nunca, es por una simple razón, porque en esa persona hay otra entidad. O sea, no hay otra explicación posible. Totalmente. O sea, ¿qué explicación es esa? ¿Cómo va a hablar una lengua que no conoce esa persona? Sencillamente es que no es la persona, es otra. Porque esa persona olvida cuando la otra habla y le pregunta luego, pero no me has dicho hace 5 minutos me estabas hablando en arameo, pero yo no me acuerdo de eso. ¿Cómo puede ocurrir eso una persona que está hablando y luego no se acuerda? Pues porque la persona, mientras habla, ya no es esa persona. Es otra la que ocupa ese, digamos, dispositivo de emisión de señales. Entonces, lo que tenemos son constataciones reales de su presencia, aunque no podamos decir es este o es aquel.
O sea, no podemos presentarte y decir, mira, fulanito ha poseído a menganito. O mira, menganito es una entidad, una potestad de alto nivel energético, arcóntica, no sabemos cómo ni lo que son. Esta es la que está dirigiendo el mundo ahora mismo. No lo sabemos porque no la conocemos, no nos la han presentado, pero sabemos su mano en el mundo porque eso se está haciendo en todo el mundo al mismo tiempo y nadie puede hacer nada. Todo el mundo ha recibido una orden de arriba. Con lo cual, su presencia está clarísima, su capacidad de poseer o parasitar entidades biológicas humanas está a la vista, puesto que están manifestándose ahí, y sin embargo no podemos presentarlos, pero sabemos que su mano está ahí. Y su mano está en todas partes, especialmente en los misterios es donde más se les ve, porque en la realidad están, pero la realidad puede tener otras interpretaciones, ¿no? Me decía, bueno, pero eso puede ser porque fulano. De acuerdo, de acuerdo. Su mano está aquí, yo la veo clara ya, pero efectivamente puedes interpretarlo así. Sin embargo, los misterios de nuestra civilización, ahí no hay más interpretación que una. Y es que existe otra especie, por lo menos, que convive con nosotros desde hace muchísimo tiempo aquí. Y que dirige al mundo. No solo que combina, que ese es el mérito de nuestro trabajo. No solo que hemos demostrado que existen, sino que están dirigiendo al mundo, que es lo más grave de todo, lo cual explica perfectamente por qué son inaccesibles. Por eso, precisamente, militares los protegen, gobiernos los protegen, es decir, no podemos acceder a ellos porque dirigen el mundo. Y eso es lo novedoso de nuestro mensaje en la quinta columna, que ellos dirigen el mundo. ¿Y cómo podemos luchar contra ellos o evitar que nos posean a nosotros? Pues estamos investigando eso también, estamos intentando entender cómo hacerlo. Lo primero de ellos, tenemos un vídeo muy majo ahí por ahí que alguien nos hizo en Instagram, que es una especie como de TikTok, no me acuerdo si era TikTok o Instagram, pero vamos, que se colgó en Instagram y que explicaba en 3 fases un poco cómo defenderse de ellos sin saber muy bien ante qué podemos estar peleándonos, ¿no? Lo primero es alejarse de ellos. Y ya nos hemos dado cuenta que hay sitios donde ellos están ahí, claramente, que son en todos los fenómenos paranormales, sectas secretas, temas parapsicológicos en general. O sea, ouijas y todo Eso este es, todo tema, lo que ¿no? puede ser parapsicología en esos fenómenos, todo eso está tocado por ellos, invocaciones, mancias, es decir, solicitarlos, Hipnotismo. brujería, es decir, allí donde tú estás pidiendo ayuda a entidades de otras dimensiones, que se le llama ahora, estás llamándolos. Es una forma de que tú les des permiso a ellos para que intervengan en ti. Luego alejarse de ellos. Vale. La segunda parte, nos hemos dado cuenta, y una gran parte del trabajo en la quinta columna, sobre todo yo creo que es lo más fuerte, es la médula del trabajo, es precisamente que hemos visto que su objetivo es la cabeza de la gente desde siempre, de ahí el misterio de las trepanaciones y tantos misterios que se dan con el uso de drogas, los fenómenos paranormales asociados al uso de drogas. Es decir, van buscando el cerebro de la gente y sospechamos que tocar el cerebro de un ser humano es hacerlo parasitable, de alguna forma. El mecanismo no nos lo preguntéis, pero parece ser que las drogas, todos los conocéis, los efectos que producen, alucinaciones, voces, desencadenamiento de enfermedades gravísimas tipo esquizofrenia, psicosis en general, etcétera. Es decir, tocar la cabeza para ellos es fundamental. Claro. Luego, mantener la cabeza virgen de ese tipo de intervenciones, fundamental. Y estar al tanto de qué acciones, qué ejercicios, qué maniobras ponen a la cabeza en estado de trance, no solamente por accidente, enfermedad, consumo de drogas, sino músicas, cantinelas, ciertos rezos, ciertos mantras, es decir, que te pueden meter en un estado, girar sin descanso, como hacen ciertas sectas ahí de origen islámico, donde giran y giran y giran hasta entrar en un estado de trance, y todo eso es estimular a través del órgano del equilibrio, la cabeza, o a través de impulsos luminosos que te puede dar un ordenador, por ejemplo, sin que tú te des cuenta en videojuegos, entra tu cerebro en estado de trance sin que tú te des cuenta, es decir, ellos tienen las maneras de tocar la cabeza y que la cabeza funcione como a ellos les gusta. De esa manera seguramente que somos más fácilmente influenciables, parasitables, porque no sabemos muy bien qué grado de contacto o de relación íntima hay entre un sujeto parásito y una persona parásita. No sabemos si esa distancia es a través de... No lo sabemos, fluidos, ondas, no tenemos ni idea cuál es su naturaleza, pero ellos son capaces de introducir pensamientos, sentimientos, tal como nos decía Piñera, y que atribuía al 5G. Otra cosa también que hemos descubierto es que todo el desarrollo tecnológico que está vendiéndose como transhumano no esconde más que su presencia y no es digamos que un logro tecnológico, sino es una permeabilización para la parasitación biológica y no tecnológica de otra especie.
vendida como transhumanismo porque evidentemente recuerdas quién vende esta fórmula, Foro Económico Mundial, Elon Musk, están gente de muy alto nivel vendiendo el transhumanismo, lo que quiere decir que sabiendo hoy que ellos dirigen el mundo, esa es la doctrina que ellos van a utilizar para probablemente tener acceso libre, barra libre, a todo el resto de los seres humanos para poder de alguna manera influir en ellos. Sabemos con la intención de vivir de su energía, sencillamente conseguir su objetivo que es engañar, dirigir, coartar libertades humanas. Algo está moviéndose ahí que no sabemos muy bien, todo junto a la vez, libertades y flujo de energías entre especies. Puede haber un conjunto de todas esas cosas. Muy probablemente la guerra energética por las energías, como puede dar una pirámide trófica diferente a la que nos han enseñado, pudiera esconder otra cosa que pudiera ser una mejora de la especie por la vía de lo moral. Es decir, a ver qué especies son capaces de estos individuos seleccionados porque son realmente individuos morales en el sentido de que son útiles para defender a su propia especie y qué individuos son inútiles, inservibles porque no piensan nunca en sus congéneres. O podemos imaginar a lo mejor que la especie del Canis lupus, que se llama así al lobo, a lo mejor ha sido generada de la misma manera en algún momento. Los individuos se han soltado en donde sea en su medio, en la estepa, los has soltado por ahí y has visto que cada uno va a su bola y al final han sido destruidos y se han comido entre ellos. Sin embargo, se han dado cuenta que algunos individuos de toda esa masa de lobos eran capaces de vigilar a su camada, a su familia, a su tribu, y se han dado cuenta que solo unos pocos lo hacen. De manera que para salvar a la especie ha retirado a los individuos que tienen conductas morales, es decir, que piensan en la especie y no piensan solo en ellos. ¿No nos estarán haciendo ellos esto? ¿Nos están sometiendo a estas pruebas para seleccionar una subespecie de esta especie humana que está siendo globalmente sometida a prueba y de la cual la mayoría de los individuos no van a pasar la prueba? ¿No estarán haciéndonos eso? Y no solamente es un flujo de energías. Fíjate que en un medio, por ejemplo, donde se mueve el lobo, claro que tiene sus depredadores. Claro que hay un flujo de energías en la cadena trófica donde se mueve el lobo. Sin embargo, los individuos que han conseguido desarrollar ese instinto de especie han sido seleccionados y han conseguido entrar en un equilibrio, en un ecosistema, mientras que los individuos que no iban a hacer eso han sido expulsados porque no pueden colaborar en el ecosistema. Alguien pudiera estar dirigiendo esto y ahora mismo nos están sometiendo a prueba. Es una hipótesis que habrá que estudiar, observar si realmente se está produciendo esto ahora mismo delante de nuestras narices y no lo estamos viendo. O sea que de ser cierto es muy importante tener una vida moral sana y tener principios y valores. Y creo que también una de las cosas que decíais para evitar la entrada de seres era evitar las concentraciones masivas de gente, ¿no? Tipo campos de fútbol y Sí. conciertos. ¿Es así? Por el tema de que en esos sitios se están dando unos estados energéticos vibratorios muy particulares, que pudieran, digamos, sacar al individuo de su individualidad y someterlo a un estímulo grupal que le abstrae de una conducta moral. Sencillamente Vale. van en masa, se dejan guiar por masa, no piensan como individuos y entonces se dejan guiar por lo que se llama eso teóricamente las mentes colmena. Es decir, ya no son ellos. Alguien dirige y ellos obedecen. Se dejan estimular en bloque, vibran en bloque. Eso no es una conducta moral. La moralidad pasa por la reflexión de la conducta y luego la aplicación incluso en contra de tu propio beneficio, de tu propio como individuo, cosa que en ese tipo de agrupaciones digamos, de masificación, el ser humano no reflexiona nada, sencillamente obedece al rebaño sin reflexión personal y sobre el grupo. Entonces, si yo soy una persona que mantiene la moral como individuo en un campo de fútbol, en un concierto y no sigo a la masa, ¿puedo seguir yendo sin problema? Perfectamente, Vale. tú sabes dónde vas, tú sabes que allí a lo mejor va a vibrar aquello de una manera especial, no vas a beber seguramente consumir ningún tipo de droga que te tal, si vas a poder a lo mejor hasta prescindes de ciertos estímulos acústicos o visuales si puedes para no que tu cerebro no sufra lo que pudiera estar allí cocinándose y asistes a tu espectáculo, a tu historia sabiendo lo que estás haciendo. Lo importante es saber lo que uno hace y atenerse a las consecuencias y estar muy vigilantes. Ahora, el mensaje clave es decirle a la gente, alerta que tenemos una especie de depredadora probablemente dirigiéndonos. Y entonces con esa información no se te pide nada más, que es de digas, ten en cuenta esta amenaza, que hasta ahora nadie te ha advertido de ella. Pudiera estar ahí, alerta, y está intentando dirigirte en su dirección.
para seguramente su propio beneficio, que va a ser tu propio perjuicio. Con lo cual, si tú no sabes que está ahí, no vas a estar alertado. Vas a pensar que tú te gobiernas, que tú decides, que tú votas, que con tus impuestos no sé qué. Es decir, te han hecho creer algo que no es cierto. Tú te lo vas a creer y vas a ir confiado porque tú tienes derecho, etcétera, y vas directamente a la fauce del lobo. Mientras que si tú estás alerta, todo lo que hace va a ir filtrado con esa alerta. Claro. Entonces, puede ser que pases por conspiranoico si se lo cuentas a los demás, pero si te lo callas, lo analizas y decides, nadie se va a enterar y sin embargo tu conducta va a permitir salvarte. La palabra moral queda fea porque la gente tiene asociado el contexto, Algo el religioso, ¿no? concepto exactamente moral como algo como que te obligan a hacer cosas otras personas por ahí. Y no, lo que se trata es que tú como individuo tengas una conducta, un pensamiento y una forma de obrar que pasa por tu propio beneficio y el beneficio de los demás. No sé cómo se le puede llamar a eso sin que se le llame moral, porque las palabras aquí cuentan. Para eso está la programación neurolingüística que ha metido ese veneno por parte de ellos, de manera que tu cerebro va formateado hasta el extremo que las palabras que usas van a condicionar tus obras. O sea, todo está ahora mismo bajo tela de juicio para una persona como nosotros, como yo, personalmente, que sé que estamos bajo ataque. Entonces, hasta las palabras que utilizamos las intentamos analizar para ver qué significado están introduciendo en nuestras cabezas, en nuestra forma de ver el mundo. Ujú. Y hay una hipótesis que cada vez está ganando más fuerza, por lo menos siendo más conocida, aunque la gente no se la crea, que es que ha habido como distintos tipos de humanidades y que siempre ha habido como algo que en un momento dado ha reducido a la humanidad otra vez a un número pequeño de seres humanos, como por ejemplo el diluvio de Noé, ¿no? Claro, Que se habla mucho de eso la es. civilización se estaba yendo por el mal camino porque estos demonios, entes, como queramos llamarlos, seres energéticos, llevaron a la humanidad a un mal momento y entonces dijo Dios, que es un poco el dueño de la historia, oye, se Se acabó acabó. y reiniciamos. ¿Crees que estamos en otro proceso de eso y estamos llegando a un final del ciclo donde va a pasar otra vez Sí, algo así? tiene pinta de eso. Por eso lo de los Juegos Olímpicos da ese tipo de claves. Están intentando decirnos, es el final de un ciclo. Por eso la simbología es apocalíptica. El toro sagrado este, el Belcebú, el satanismo disparado, es decir, todo eso son mensajes que ellos te dan diciendo, esto se acaba, que esto se acaba, no te enteras, no te quieres enterar, pero yo te lo recuerdo que esto se acaba. Y todo el mundo tiene la Biblia en sus manos, te puedes hacer una idea rápidamente y comparando, y dices, pero esto está aquí escrito y esto no corresponde al capítulo del Génesis, corresponde al capítulo Apocalipsis, es decir, estamos en la parte final de algo. Entonces es una manera, como te digo antes, puede ser que esta gente cumpla la función de seleccionarnos. Y entonces estamos viviendo el cierre de la escuela, por decirlo de alguna manera, y ellos están obligados a recordártelo, para que Escuela, obres en porque entiendes consecuencia. que la Tierra es como una especie de escuela en la que estamos siendo entrenados y aprendiendo para Que algo, se ¿no? van formando nuevas especies diferentes, diferentes humanidades que se están seleccionando y efectivamente te están mandando el mensaje. La tierra estaba tan llena de pecados y no sé qué historia tal, que al final tuvo que venir el diluvio. Y en Sodoma y Gomorra, no sé qué, una bomba, no sé qué historia que cae allí, o que un fuego que viene del cielo. Es decir, te están diciendo, hostia, que donde la gente se comporta mal, aquello desaparece. Es decir, son mensajes que te mandan, pero no te dicen allí, es que estamos poniendo a prueba a la gente y cuando llegamos a un cierto punto, que vemos que aquello ya está más o menos seleccionado, tiramos, digamos, el remanente útil, lo liberamos, de ahí tienes a Lot y a sus hijos que le vienen a advertirle, tú vente con nosotros que tú no vales. O a Noé, tú, Noé, hazte la arca que tú no sirves. Es decir, no se cargan a todo el mundo. Hay alguien que viene a decirte, tú vales, tú te salvas. ¿Comprendes? O sea, es como una escuela donde los Sí. aprobados se liberan de lo que viene detrás, que es barrido, vuelta a empezar, nueva humanidad. No sabemos si tiene las mismas características anatómicas, fisiológicas que la nuestra, o no da igual, pues la cuestión está que somos especies vivientes que se van perfeccionando en esta especie de escuela donde solamente los individuos que tienen una conducta ética en el sentido de que sirven a su propia persona y a los demás, tienen cabida. Todos los demás, por desgracia, aunque no os guste el tema de religión y tal, tenéis que aprender que hay en el mensaje de ciertos mensajes de las religiones, que no todos, que ellos también han manipulado, hay grandes verdades que ellos están obligados a transmitir porque si no, no hay examen.
Si no te dan buena materia, no te pueden someter al conocer o no si tú estás preparado o no. Con lo cual te tienen que dar el buen mensaje y el malo. Por eso seguramente ahora mismo estamos hablando aquí en tu canal y no se van a cargar el canal porque necesitan precisamente que este mensaje llegue como ellos quieren que llegue. No Claro. puede llegar muy puro porque entonces revienta la escuela, pero tiene que llegar a la gente que esté preparada para recibirlo, que son las que van a recogerlo, aprovecharlo y van a ser seleccionadas seguramente. Es verdad que de primeras cuesta un poco imaginarse, ¿no?, cómo va a desaparecer tanta gente de un momento para otro. Pongámonos que se da el caso, que esto es lo que va a ocurrir, que puede no ser, nadie sabe, esto es una hipótesis. Pongámonos el caso que ocurre. ¿Pagarán justos por pecadores? Porque tú has dicho que se separarán un poco Sí. los que se comporten moralmente correctamente, pero es verdad que cuesta un poco imaginarse cómo va a ser esa separación, ¿no? O cómo va a ser esa selección de... Cuesta, cuesta. ¿Crees que Sí. pagarán justos por pecadores en ese Es caso? posible, pero eso lo veremos más tarde porque la vida de los seres humanos no es eterna aquí. Con lo cual Ya. eso también nos han enseñado ellos a no pensar en aquello y a verlo como algo que aquí la muerte no existe, tú eres joven toda la vida, es decir, no te permiten tener una visión completa de tu existencia aquí. Entonces, la visión trascendente de un ser humano no se nos enseña en ninguna parte, ni siquiera ya en las casas, ni en las iglesias, ni en ninguna parte, con lo cual la gente vive ignorante de lo que pasa más allá. Ujú. La respuesta a esta pregunta tuya está más allá, no está aquí. Vale, Cuando claro. llegue la hora, seguramente eso que decimos nosotros, justos por pecadores, seguramente que allí estos justos que supuestamente han pagado, en realidad no pagan. Sencillamente van a morir como vas a morir tú y yo dentro de un tiempo y van por haber hecho o no hecho lo que tenían que hacer, pues van a ser seleccionados como lo eres tú. O sea que ahí en realidad el juicio viene más adelante. El hecho de que la muerte no es una condena por H o por B. Es un proceso natural en todo este mundo de creaciones donde Claro. se va perfeccionando la creación, que independientemente que muera o no uno muera, eso no es una imperfección. Eso es un salto como la mariposa cambia, la crisálida se vuelve tal. Esto es un continuo cambio permanente de cosas que son de una manera y se van transformando en cosas cada vez más perfectas. Luego la muerte no es sencillamente más que un proceso más de los muchos que hay, la vida, la muerte, el estado vegetativo, es decir, son estados más en los que los seres, las criaturas vivientes van evolucionando, van cambiando y los individuos que son realmente colaboradores en la creación van a ser seleccionados para enriquecerla y las que no colaboran, colaborar, quiere decir trabajar juntos con son los que van siendo eliminados por la creación, pero esto lo estás viendo todos los días en la naturaleza. Estás viendo cómo los individuos que ya no pueden defender al rebaño son exterminados por los depredadores. Los muy jovencitos tienen que tener camadas muy grandes las especies porque ya saben que hay una gran parte de jovencitos que van a ser exterminados. Es decir, el que crea todo esto lo crea de manera que se vaya perfeccionando a pesar incluso de que haya grandes pérdidas aparentemente injustificadas, pero que justificadas con creces. Todo va por el bien, el progreso, vamos a decir, ya no por el bien, por el progreso de esta creación, que no sabemos dónde llega, a Claro. quién alcanza, de qué forma alcanza, pero sí que sabemos una cosa, si no somos así, tenemos muy pocas probabilidades de ser seleccionados en el sentido de colaborar en esta creación, porque no haríamos más que frenarla o destruirla. Y eso ya lo ves tú en la naturaleza, que eso no es así. Lo que frena o destruye la creación se encarga de destruirlo. Enfermos, ancianos, muy débiles, todo esto, la selección va directa. Y eso es lo que nos pasa ahora. Si no tienes una conducta que te permite a ti colaborar para poder avanzar juntos y hacerla perdurable y sostenible, como ellos dicen ahora, esos individuos van a ser eliminados. Y estoy de acuerdo contigo en que después de esta vida se pagará de alguna manera lo que hemos hecho aquí. Sí. Bueno, más que se pagará, yo Sí. creo que seremos juzgados siempre por el amor que hayamos dado. Por esto, Bueno, claro, por lo que te estamos comentando, si tienes una conducta X, lo que viene aquí va a ser precisamente que como tú no has hecho nada por nadie, evidentemente, no es que vayas a desaparecer aquí porque te claro, claro. mueres, es que en el otro lado no cuentan contigo. Tú no sirves para hacer no sabemos qué después. No eres útil, ya lo has demostrado aquí, luego no quieren saber nada de ti. Pues fíjate que yo creo que Dios perdona incluso en esos casos, porque es verdad que es un poco desalentador pensar que después de esta vida, No por sé. muy, de repente imagínate que eres una de estas personas que no le ha hecho nada bien durante su vida, tiene 50 años, está a punto de perder la vida por un cáncer o lo que sea, y dices, y por no haberme dado cuenta antes de que tenía que ser moralmente correcto, voy en la otra vida
a pasarlo mal Bueno, o a por lo menos no ser elegido. Pues yo creo que si en ese momento esa persona se arrepiente, sí, yo creo que sí. Dios le perdona y no va a estar tan bien como una persona que ha sido moralmente correcta durante su vida, pero yo creo que en cierta manera sí va a estar bien después. Tiene razón. Eso es algo que está descrito también en los textos estos sagrados, en el Evangelio, donde le dice a la gente que su arrepentimiento es suficiente Mm, para ser salvo. Es decir, lo que quieren es que tú te des cuenta de que ciertas conductas tuyas causan perjuicios, de ujú, manera que no lo hace porque Dios sea misericordioso, ni muy bueno, ni nada, otro concepto erróneo que hace que la gente se aleje, sino sencillamente porque es justo. Si yo he metido a este individuo en la escuela a que aprenda precisamente a cuando se equivoca corregir porque me va a ser útil más adelante, si esa persona aprende al final de sus días a corregir sus errores, es que no está siendo ni bueno ni nada, sencillamente lo ha puesto aquí precisamente para eso. ujú, Cuando cumple su misión y la cumple correctamente, la rescata, la recupera porque es un individuo ujú, reciclable, utilizable, es un individuo que no ha perdido su vida. Ha sabido, ha entendido, ha comprendido que su vida tiene esa dimensión que no se había dado cuenta hasta ese momento. De manera que lo que venga después, cuando venga la muerte, ese individuo ya no es el mismo que ha claro, vivido 55, es otro individuo que ha aprendido lo que tiene que hacer. Te das ujú. cuenta que no hay ni siquiera Totalmente de acuerdo. misericordia, ni bondad, ni nada, sencillamente te han puesto para que aprendas, pero has aprendido en septiembre en lugar de en junio, y entonces vas aprobado en septiembre. Pero eso sí, como no apruebes en septiembre, es decir, si hasta el final de tus días eres recalcitrante en tus errores que te conducen a ti al desastre y conducen a los demás al desastre, con la muerte para ti probablemente se acabe todo, porque no eres reutilizable. De ahí el mito del infierno, Claro. las tinieblas, el rechinar de dientes, es decir, ¿qué va a hacer una persona que ha venido aquí haciendo daño, que nunca se ha reciclado, que nunca se ha arrepentido? ¿Qué puede hacer una persona, una entidad así? Lo menos que puede hacer es desaparecer de aquí. Si aparece en otro lado y le castigan, pues bueno, no es algo que deseemos nadie, pero desde luego no va a ir a un sitio donde se le pueda dar una confianza para que genere algo interesante. Lo tienes que retirar para que deje de hacer daño. Y a lo mejor luego vuelven a reciclarle para mandarlo a una escuela como esta y volver a hacer daño como nos están haciendo ahora. Para eso sí va a servir. De manera que él va a vivir la vida que él ha decidido de alguna forma o han decidido previamente, porque recuerda que Claro. hay que incluir el caso de que aquí estemos mezclados verdaderos seres humanos y otros que no lo son. Claro. Que eso es un tema que no hemos tocado y que probablemente explique por qué la escuela está tan bien dirigida por gente que probablemente no sean ni siquiera humanos y que lo aparentan. Tocaremos ese tema más adelante, el tema de la hibridación y de otros seres humanos, pero antes quiero conocer tu opinión respecto a esto. Una de las mayores diferencias del Dios que pregonaba Jesús con el Dios del Antiguo Testamento es que el Dios de Jesús no es un Dios castigador, sino un Dios misericordioso que perdona a todos los pecadores. Entonces, ¿no crees que las personas realmente pagan también aquí en esta vida lo que están haciendo? Porque si tú haces el mal Sí, y sí. no sigues la voluntad de Dios en cierta manera, vives como un infierno mental, ¿no? Claro, claro. Y no es posible ser como feliz así. Es la escuela. Si es que aquí estás aprendiendo, por eso se le da la oportunidad a la gente. Yo lo he dicho muchas veces que la parábola del hijo pródigo es la historia de la humanidad en este mundo. Es decir, Mm, te están diciendo a qué hemos venido aquí y por qué Dios rechaza al hijo que se queda en casa, no lo considera especialmente felicitable y no le hace ninguna fiesta. ¿Por qué? Pues porque es que la escuela está para que probar a la gente. mm. Entonces el hijo que se prueba y que se someta a la prueba y se da cuenta de todo, ese sí que le considera su hijo. Por ese sí se desvive. Porque realmente esto, al ser una escuela, para el que te ha puesto aquí, en una escuela sometido a bichos que te llaven todas las que nos lían, y supera la prueba de decir, joder, esto no me gusta, esto Se es horrible, arrepiente y esto vuelve. ya he metido la pata en todos lados, lo siento, perdona, yo no quería hacer todo esto, pero a ver si me aceptas, aunque sea en el peor de los... Ya no necesitas decir más, pero no porque sea bueno, sino te vuelvo a repetir, porque toda la escuela está montada con esa intención. O sea que la finalidad de la escuela es hacer como el hijo pródigo, volver, ¿no? Y entonces lo que pasa, Conocer cómo funciona esto, vale. este mundo, que no sabemos dónde iremos, cómo funcionará, conocer cómo funciona el mundo, identificarlo, identificarte a ti y tomar tu decisión. Porque para eso te Mm, preservan la libertad. Hasta la libertad atacan estos bichos para que no podamos ni siquiera elegir y nos demos cuenta del valor de la libertad, vale. del valor de la verdad, es decir, manejar conocimientos, manejar libertad. Nos están poniendo a prueba para que nos demos cuenta de lo que significa perder la libertad,
perder la verdadera información, ¿cuáles son las consecuencias? Ah, que tú prefieres vivir sin libertades, tú no me vales, porque yo he pensado en ti para que seas libre. Ah, que tú prefieres las mentiras en lugar de las verdades. Muy bien, tú sabrás lo que haces y las consecuencias que tiene. Es decir, te estás sometiendo a mentiras y coartación de libertades para que aprendas qué significa perderlas, perder la verdad y manejar buena información. ¿Y desde cuándo somos objetos de la planificación de esos seres energéticos? ¿Desde el comienzo del ciclo? Muy probablemente desde el inicio de la humanidad, que no sabemos ni de qué manera. Yo no me guío demasiado por las escrituras en eso porque pueden ser míticas, aunque cada vez me doy cuenta que lo mítico es histórico, pero yo prefiero no embarcarme en Vale. asegurar cosas y decir, es que esto fue así, crearon a Daniel, no lo sé, a lo mejor fue así o no lo fue. Yo me limito a ver cuáles son las cosas, si corresponden con lo que está escrito ahí, con la vida que yo tengo o no. Por ejemplo, en el Apocalipsis se nos dice que viene el anticristo, una marca a la bestia, al gobierno mundial, etcétera, etcétera, y digo, un momento, eso me lo han podido contar hace 20 años, y yo decía, bueno, eso no creo que me toca a mí. Pero claro, que tengo 55, voy a cumplir ahora 56, y resulta que me doy cuenta que eso que estaba escrito ahí, que cuando era crío decía, esto no, a alguno le pasará. Resulta Es a ti. que me está pasando a mí. Y digo, oye, que estoy viendo aquí al toro hasta el cebú, Sí, sí. que me anuncian que van a poner una marca, que el que no vas a poder comprar ni vender si no la tienes, uy, 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 que esto empieza a oler a aquello que está escrito. Es decir, si no lo ves en la realidad, no le puedes dar crédito a aquello. O sea, tú tienes que partir de la realidad y luego ir a la escritura, y no de la escritura y buscarla en la realidad. Claro, Justo porque al es algo revés. simbólico. Y recuerda que es que nosotros vamos guiados por esos textos porque el que monta la escuela da un libro de texto. Entonces él te lo da y el bicho lo trastoca para ver si encuentra la verdad en él. ¿Te Es das verdad, cuenta? nunca lo había pensado. La Biblia es como unas instrucciones, ¿no? Un manual de supervivencia o de... Es nuestro libro de texto. Ahí tenemos que encontrar los mensajes que se nos dan, pero para eso hace falta ser inteligente y libre. Porque Ujú. si no eres libre, te vas condicionando por una secta, por otra, por una forma de entender la religión o por otra. Tú no tienes libertad de entrar allí e intentar conocer lo que hay Por escrito tu cuenta. por tu cuenta. Entonces tú ya has dejado tu libertad en manos de que otro te lo interprete. Y de ahí surgen todas las religiones, conocidas, por lo menos las monoteístas. Y luego tienes el tema de que, vale, pues tengo libertad de elegir, me meto, pero resulta que no me importa que haya mentiras y las cuento. O no Ujú. estar seguro de que son verdades, pero yo las cuento como verdades. Tampoco vales. Tienes que ser honesto y decir, esto es seguro porque yo lo veo. Lo estoy reconociendo. O esto yo no lo sé, prefiero no decir nada. No vaya a ser una trampa del enemigo. ¿Te das cuenta? El vivir bajo la alerta de que estamos bajo ataque, que alguien dirige todo, te hace interpretar hasta esos textos que están ellos obligados a ponerte delante de las narices como cuidado y ponerlos en cuarentena para descubrir con discernimiento, es decir, con capacidad de juicio, qué es lo que pudiera haber de cierto y no. Ujú. Es todo un reto a tu inteligencia y a tu libertad. Totalmente. Empieza siendo un ser vivo con libertad y capacidad inteligente de manejar información y tienes con esa libertad y capacidad de manejar información que decidir cosas. Y en esa decisión tienes consecuencia, la muerte, mentiras, muerte, consecuencias, verdad y vida. Ujú. Y tú estás eligiendo ahí. Y en eso consiste la vida de cualquier ser humano. Del resultado de eso vas a parar seguramente una vez muerto a un sitio o no. Y si no es verdad todo eso, por lo menos en el proceso, tu vida es ejemplar. Ujú. Aunque luego ya no haya ni vida, se acabe Claro. todo aquí, a tomar por culo, se cierra el enchufe, la luz, se apaga el escenario y tú desapareces para siempre, pero mientras has sido un ser vivo, tú has hecho algo absolutamente irrepetible. En tus condiciones, en tu historia, en tu vida, has hecho un papel ejemplar. Ujú. Aunque no haya nada detrás, tú has cumplido exactamente con la misión que debe cumplir un ser humano aquí. Creo que hay una parte muy importante de tu mensaje que creo que debemos recalcar, que es que por mucho que venga una segunda venida, si es que viene y tal, la responsabilidad al final es de cada uno. O Así sea, es, las decisiones las toma cada uno. cierto. Y entonces, respecto a eso, te quiero preguntar, pongamos que llega la segunda venida, ¿no? De la que hablan todas las religiones, que no tiene por qué ser Jesucristo. Ujú. ¿Cómo crees que actuará la gente o cómo crees que deberíamos actuar? Como estamos haciendo ahora intentando ser moralmente correctos, debemos intentar hacer algo más. Pues de momento yo no la esperaría, aunque es muy probablemente que venga, puesto que están cumpliéndose todos los pasos de todo esto que está descrito ahí, es muy posible que venga también el cierre de la escuela, el final del curso, con lo cual hay un barrido y una especie como de selección in vivo. Es decir, no hace falta que te mueras para que te seleccionen, que esa es la novedad perdón, que se está cumpliendo ahora, que es que hasta ahora la gente se va muriendo
y algo va ocurriendo ahí que van siendo de alguna manera arrinconados esperando esto. Si os dais cuenta, eso está escrito también en las escrituras con el seno de Abraham, es decir, hasta los primeros padres de los verdaderos hijos de Dios en el pasado no iban al infierno y castigados porque sabían que a pesar de que estaban teóricamente condenados a vivir bajo el imperio del bicho que dirige todo, sin embargo, por ser verdaderos hijos de Dios útiles a la creación, eran retirados, no eran metidos en el agujero, estaban en un sitio aparte. Y esta gente estaba esperando que viniera Cristo en su primera venida para que lo visitara y les diera puerta, les diera libertad. Es decir, hay un mensaje que te están diciendo, la gente, a pesar de que hayan sido más o menos ya establecidos desde el principio, que van a ser seleccionados después de la muerte, tienen que pasar cosas para que haya una especie como de juicio global de todo el mundo que ha vivido aquí y que se va a resolver justo al final de los tiempos. ¿Te das cuenta? Es un juicio que se está más o menos decidiendo durante generaciones, pero al llegar el final de la escuela de esta humanidad, pues va a haber digamos, un juicio global de todos, donde hay gente que haya vivido va a ser juzgada y gente que no ha muerto aún va a ser juzgada. Entonces va a mezclarse seguramente ahí entre vivos y muertos un juicio de gente viva y de gente ¿Y muerta. cuándo crees que será? ¿Estamos muy, muy, muy Yo cerca pienso que sí, o...? por como ellos van marcando los tiempos. A lo mejor nos están engañando, ¿eh? Por eso hay que estar muy alerta de no anunciar ningún fin del mundo ni nada, porque esto juegan contigo, juegan con todo, pueden jugar con las escrituras, pueden engañarte, tomarte el pelo y decirte que todo esto es para que te vayas esperando aquello y te hacen esperar 100 años más o 200 haciéndote hacer el ridículo, diciendo que va a venir y no viene nadie y te quedas encima, Claro, ya te han humillado, ya te han destruido. De manera que parece ser que sí, pero ¿y si no? ¿Qué pasa? Pues lo que tenemos que hacer nosotros es estar con los ojos atento. alertas, atentos de todos los movimientos que van dando, por si acaso fuéramos identificando aquello que está escrito en el libro de texto, es decir, cuidado, cuidado, cuidado que se acerca esto, que mira, 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 que nos conduce todo a lo que está aquí escrito. De manera que hay que estar muy alertas. Todo parece indicar a eso ahora en estos tiempos que vivimos, pero no podemos estar seguros de nada porque hasta las escrituras ellos le han metido la mano. Parece ser más o menos que la hipótesis apunta en 2030-2033, pero lo que dice es que no podemos saberlo porque es prácticamente imposible. Dice las escrituras que nadie sabe el día ni la hora. Claro, ¿Te das cuenta? Hasta ahí te lo están diciendo, dicen, no esperes eso, pero estate siempre preparado. va, ¿Te das claro. cuenta? Que Sí, ni sí, siquiera son tramposos en decirte, espéralo tal día y tal. No, no, te dicen, estate atento siempre por si acaso, porque nadie sabe el día y la ni hora. a la Y de hora. hecho a ti no te debe importar que sea mañana o dentro de 20 años, porque a ti te van a jugar por ti, no por lo que esté pasando en el Ujú, mundo. De manera que tú a lo tuyo, que luego si el mundo viene como si no viene Cristo, a ti eso no es que te dé igual, porque a lo claro, mejor ver el claro. espectáculo de ver aquello no va a ser muy agradable, pero si no viene vas a estar esperando, pues no, a Ujú, lo tuyo, que parece sí que viene, pero tampoco es tan importante. Lo ujú, importante es cómo te enfrentas tú a este mundo que pudiera ser apocalíptico. ujú. Vale, José Luis, pues me gustaría preguntarte ahora cuáles son esas señales que estamos recibiendo y que son más o menos evidentes de que pueda haber esa segunda venida. Pues a mi parecer, especialmente ha habido dos muy significativas, que es precisamente lo del tema de la famosa esta que no podemos mencionar, hace 5 años. Eso ha sido como un pistoletazo donde era tan evidente el órdago a la inteligencia de los seres humanos y de forma universal, ellos llaman global, yo prefiero llamar universal, que eso solo puede ser un pistoletazo de algo gordo que va a venir. Y luego otro de los momentos, digamos, clave históricos ha sido la ceremonia de los Juegos Olímpicos. Porque de una manera, para los que nos hemos dado cuenta, con el tema del pistoletazo que te digo yo, de hace 5 años, nos damos cuenta de quién dirige todo esto, que parece ser que es una mente única, inteligente, que no sabemos muy bien cómo es, pero que es inteligente y parece que hace daño a los seres humanos, parece ser, algunos ni se han dado cuenta, y luego tienes el otro, es decir, primero te das cuenta que una mente inteligente lo dirige todo, cosa que era inédito, eso nunca se ha publicado. Mira que se han publicado cosas sobre extraterrestres, entidades que pasaban de paseo, que estuvieron en la historia, pero parece que ahora están de paseo, que... Bueno, ahora decimos, no es que iban, venían y estaban, no, es que llevan aquí toda la vida y lo peor de todo, que podían estar aquí de paseo y no, es que dirigen tu civilización. Entonces eso para mí es un hito que se queda confirmado con el tema de esa ahí para todo el mundo y que nadie abra la boca. Eso es la prueba de que una mente inteligente
nefasta para los seres humanos, dirige el mundo. Y la segunda es que, vale, lo dirige y ahora ¿qué está haciendo con esto? Pues segunda, no se está poniendo a prueba, porque el hecho de soltarnos en las narices todo ese espectáculo satánico, es decir, que sobraba todo eso, que eso no hace falta que salga y es un mensaje de decir, yo dirijo el mundo y lo que quiero es saber quién está conmigo y quién no está conmigo. Quién está a gusto con esta publicidad que hago de mi presencia y quién rechaza esta presencia. Y entonces ese es el segundo hito que te dice, esto precipita algo muy gordo. Ya los seres humanos sabemos que alguien ahí arriba lo dirige y sabemos además con qué intención lo hace. Quieres saber si le sirves a él o no le sirves, si estás de acuerdo con él o no lo estás. ¿Y eso dónde está escrito una cosa así? En el último libro de las Sagradas Escrituras. En el Apocalipsis te están diciendo exactamente que alguien viene aquí a pedir y a que exigir que se le rinda culto. Primero, se desvela como una potencia universal. Segundo, se exige que se le reconozca y que se viva bajo su cultura, bajo el signo de su mano, que hasta ahora ha ocultado y que ahora se quiere revelar para que sea reconocido y adorado, de alguna forma. Te están mandando el orden a decir, ¿con quién estás tú? Claro. ¿Tú te quedas con este o te quedas conmigo? Tú sabes que quedarte conmigo ya vas sacrificios, digamos, estética horrible, muerte, mentiras, engaños, distorsión de la naturaleza, contrariar la ley de la naturaleza. ¿Tú te quedas conmigo o prefieres irte con otro? Recuerda que si te vas con el otro, aquí no vas a vivir, porque ese es un mensaje que no va a tardar en mandar. De momento te toleran, pero muy pronto, de hecho ya veis lo que hacen con los que estamos descubriendo cosas, no van a tolerar algo que no sea como ellos. Con lo cual te mandan el reto de decir, ¿te quedas conmigo a tragar todo esto y vives? ¿O te quedas con el otro, pero aquí no vives? Es decir, eres eliminado. ¿Tú ves un examen final más potente que ese para poner a prueba un ser humano? No, es imposible, un examen más difícil. Pero claro, la situación actual es la siguiente, ¿no? Dios permitiendo que los seres energéticos dominen un poco el percal y nos pongan a nosotros retos para saber quiénes somos. Para saber quiénes somos. Vale, pero quiero profundizar un poco entonces en esta idea. ¿Por qué ponernos a prueba y por qué no darnos desde el principio como el conocimiento de cómo superar esta prueba? Porque creo que la gente que no lea la escritura o que no le hayan interpretado las escrituras de forma independiente o se le hayan contado de forma distinta, no le llega esta información, entonces no le llegan como esas instrucciones de supervivencia o extracciones para superar el examen, como que no tienen nada para estudiar y luego aplicar, ¿no? Eso no lo sabemos nosotros a cada momento de la historia o a este mismo mundo en el que vivimos, cómo se prueba a esas personas, a esos individuos, a esos colectivos, no lo sabemos. Solo sabemos que a nosotros se nos prueba de esa manera. Querías decirme algo así, que por qué tienen que someternos a prueba en lugar de hacernos perfectos. Es decir, Sí. pues precisamente la libertad que nos otorga el creador es lo que nos identifica con un creador, si te das cuenta. Si nosotros no fuéramos seres libres, seríamos las especies que ves en la naturaleza que tienen un programa de ordenador que les lleva a hacer las cosas que hacen como un dispositivo electrónico. Es decir, reciben impulsos, o sea, estímulos y responden de forma automática sin que haya reflexión. No tienen opción de respuesta. Es estímulo y respuesta automatizada. Mientras que a nosotros se nos dan estímulos, aquí algo pasa dentro de nosotros que nos permite elegir con los estímulos que recibimos qué camino tomamos. Pero eso, si tú quieres meter un individuo con esas características en un equilibrio de la creación, en un ecosistema X, como ese individuo con esa libertad no ha sido probado, tú te puedes imaginar la que puede liar, ¿no? Mira el mundo donde vivimos. Tú metes a gente que no tiene esa capacidad de respuesta pensando en los demás, ¿y en qué mundo vives? El infierno. Totalmente. Cada uno va a lo suyo, cada uno va a hacer lo que le da la gana. Resultado, como está justificado que obres porque el sistema te lo reconoce y tú sabes que aquello no va bien. Pero como me dan libertad y yo mientras tanto voy cobrando y voy viviendo, si el mundo se hunde no me interesa. A ti no te interesa, pero el que te ha puesto ahí quiere saber si te interesa el mundo en el que te han puesto y tú no te estás dando cuenta. El de arriba no te lo hace ver. De manera que vas a ser filtrado como individuo no deseable para ser inoculado, instalado o utilizado en otro tipo de sistema ecológico de vida. ¿Comprendes? Nos ponen a prueba porque somos entes creadores como el creador
que tienen capacidad de elegir y como elijamos mal, no por el bien del conjunto, podemos crear un desastre que acaba con todo. Con lo cual, para que esto vaya prosperando y evolucionando en el sentido de crear cada vez cosas más perfectas, mejores, lo que ocurre es que personas que se comportan así con su libertad son exterminadas, eliminadas. Puede ser que te maten aquí, pero puede ser que vivas, pero en el momento que hayas muerto, porque vas a morir igual, cuando se analice lo que has hecho con tu libertad, ¿qué va a ocurrir? Que no pueden utilizarte, con lo cual obtienes el fruto de lo que has sembrado, destrucción. Tú has sembrado destrucción, has aceptado la destrucción de los demás, incluso la tuya. ¿Dónde vas cuando acabes esto? ¿Qué resultado lógico te obtienes de todo tu proceso vital? Pues un fenómeno de destrucción el que tú mismo has generado. Mientras que una entidad que crea, que hace prosperar, que genera cosas más perfectas, más bellas de las que ha recibido, cuando llegue la hora de la muerte, pues va a ser, muy probablemente va a ser reutilizado en algún otro sistema, o en uno parecido, o el mismo. No lo sabemos, pero de forma que ya se te promete lo que se llama el paraíso, el milenio, es decir, un sitio idílico donde la gente aplica todas sus capacidades creativas sin peligro porque le rodean gente que como él han hecho lo mismo. ¿Te das cuenta? Había que seleccionar a una parte que eran libres como tú, pero han decidido. Y para ello han hecho intervenir aquí los bichos, los híbridos, etcétera, porque si no la escuela no vale. No vale, no evoluciona. No puedes. Tú en un sitio donde todo es perfecto, ¿qué evolución es posible? Es el libro de Job lo que te dice ahí también. Te está diciendo, claro, si Job es muy feliz y muy agradecido a Dios porque nunca le ha puesto problema, evidentemente, claro que Job va a estar siempre agradecido y feliz y contento y es un buen. Pero mételo bajo presión a ver si te quiere igual, a ver si reconoce tu labor y a ver si te rinde, digamos, homenaje como creador y se fija en ti de la misma manera que lo hacía antes. Por eso el libro de Job no tiene sentido para muchísima gente y dice, ¿pero qué está haciendo aquí Dios? Y recuerda que en el libro de Job el bicho habla con Dios y Dios le dice, tira y vete, pero no lo mates. Es verdad. O sea, te das cuenta que está autorizando al bicho a poner a prueba a Job. Sí, lo que vivimos ahora. Exactamente lo mismo. El bicho tiene permiso por el que crea la escuela para que sacuda a la humanidad que es Job en conjunto y la sacuda a ver qué es lo que queda de ella cuando es vapuleada. Si sigue siendo una entidad íntegra que sigue respetando a la hora de la creación, incluido el creador, o si va por libre, se revela, se revuelve y al final acaba odiando y destruyendo a su vez. Pues mira. Y quiero conocer tu opinión respecto a esto, José Luis. ¿Tú crees que estamos como en ese momento peor de la historia de la humanidad en el que pues estamos pareciendo un momento apocalíptico? Pero ¿tú crees que anteriormente había gente, mucha más gente, con honor, con lealtad, que le importaba la lealtad, el amor? Yo pienso que en todas las épocas de la humanidad ha habido pruebas duras y esta yo pienso que es la más dura porque es probablemente la final. Entonces aquí no sé por qué razón tenemos que vivir estos tiempos finales que son muy duros. Pero en el pasado la gente se ha visto obligada a decidir cosas muy graves, ¿eh? Las dos guerras mundiales, la revolución bolchevique, la revolución francesa, las guerras de independencia, las guerras de religión, la guerra de los 100 años, es decir, las cruzadas. O sea, aquí no ha parado nunca el mundo de ser sometido a violencia y a poner a prueba a los seres humanos que han vivido aquí. De una manera u otra todos hemos sido sometidos a esta prueba. Lo que pasa es que esta anuncia como si fuera la final. O sea, como que el decorado ha cambiado y ahora la capacidad de decisión se da en un contexto apocalíptico en lugar de un contexto, por ejemplo, ideológico, como las dos guerras mundiales o las guerras estas últimas que hemos vivido en el siglo XX, donde el contexto era diferente, pero la gente también decidía allí, ¿eh? Si iban a ser gente honesta o iban a ir a la guerra, pero iban a ser gente que se intentaban salvar al que pudieran o iban sencillamente a matar a diestro y siniestro, fanatizados, ideologizados y sin piedad, o iban a ser gente con cuidado haciendo lo posible. Todos hemos sido sometidos a esto y en algún momento vamos a ser seguramente, lo que pasa es que el escenario ha cambiado porque parece ser que es la escena final y todo parece ser, no lo aseguramos, puede ser como se acaba la escuela. Claro. Entonces el escenario ha cambiado, pero la gente hemos sido siempre sometidos a las mismas, y ha habido gente honesta y noble, y ellos han estado obligados a describírtelas como ha habido gente horrible, pero ellos han tapado siempre que han podido su mano en la sombra y hasta ahora no la estamos descubriendo. Hay una cosa que ha pasado que es clara, ¿no? Que durante la pandemia,
que dijo Jesús, yo vengo a traer la espada y vengo a separar hermanos de hermanas, padres de hijos. Claro. Y la pandemia lo que hizo es eso, ¿no? La gente que intentó escuchar a personas como tú que advertían de los posibles peligros del medicamento y tal, fueron totalmente marginados, rechazados y separaron a padres de hijos, hermanos Sí, de hermanas. cierto. Y, Y para que veas, y como y dura y sigue durando. sigue durando y durará, porque de hecho no es Jesús o... no, es sencillamente la verdad la que está separando a la gente que acepta la verdad y la gente que no la acepta. Claro. De manera que de alguna forma es una forma de decir que, como se dice que Cristo era la verdad, yo soy el camino, la verdad, es decir, Él representa lo que es la verdad y la vida. Y la vida. Y la gente está sometida a eso, es decir, tú quieres la verdad y te das cuenta que la verdad te conduce a librarte a ti, o prefieres las mentiras y la muerte, pero aparentemente seguir viviendo aquí bien. Entonces mucha gente ha decidido ya, por eso no te escuchan. Ellos han tomado su decisión y puede ser tu hermano, tu padre, tu hijo, tu novia, tu mujer, o sea, tus compañeros de toda la vida. Es decir, puedes ver que la gente sometida, ¿ves? Como Job, son gente que aparentemente funcionan no voy a decir la expresión, que funcionan muy bien, pero que los sometes a los trabajos de Job y sacan lo peor que tienen que no te lo esperabas. Y podían ser hasta gente de tu familia que no te lo imaginabas. Ya los han puesto a prueba y ya han sacado lo que son en realidad. Antes de la siguiente pregunta, me gustaría dar un mensaje de esperanza, y es que, y esto ya es opinión propia, pero me baso también en la teoría del desdoblamiento del tiempo, de que yo creo que al final seremos juzgados por nuestras obras de amor. Solamente contará eso cuando pasemos al otro lado. Por lo tanto, el examen lo único que nos intenta es como poner difícil dar amor, ¿no? Eso es. Pero si lo intentamos con todas nuestras ganas y de verdad hacemos las cosas con amor, yo creo que nos salvamos en todo momento. Seguro. Y ahora sí paso a la siguiente pregunta, que es, ¿tú crees, José Luis, que es posible dar amor todo el tiempo y ser como bueno todo el tiempo, o es muy, muy, muy difícil? Ahí volvemos a jugar con el tema de las palabras, de lo que significa el concepto de amor, el concepto de ser bueno, todo eso es una programación neurolingüística del bicho, precisamente. El buenismo representa todo esto. Vale. Entonces es una programación del bicho para que asocie buenismo con gilipollez. El que es bueno es tonto. No. Aquí hay que cambiar los términos. Aquí el que nos crea es un ser justo y exige de ti que seas justo. De manera que lo que quiere es que seas justo, que hagas las cosas correctas. Es decir, recibes información falsa y si quieres obrar en consecuencia, como un buen programa de ordenador, decides con aquella información que te llega qué es lo que es falso, ruido, información que no sirve para nada y qué información me es útil para seguir creando cosas. De manera que cuando vehicula la información en el sentido de utilizar buena información verídica, estás creando cosas verdaderamente buenas, justas, en el sentido de que van a ir aplicadas a prolongar o eternizar o generar una vida que se te ha dado a ti. Mientras que si vas manejando información y te vas quedando con lo malo porque te conviene momentáneamente por egoísmo, no piensas en los demás, la salida de esa caja de información va a ser una salida absolutamente nefasta para los demás. A lo mejor a ti te beneficia, pero ti te beneficia, pero a base de dar daño. Claro. Luego, observa que no es cuestión de ser bueno ni ser amable y amoroso, sino ser justo. Tú recibes buena información o información mezclada y para ser un verdadero hijo de Dios, creador, co-creador, tú tienes que manejar verdadera información y dar la respuesta adecuada en el sentido de perpetuar la obra que se te ha dado para que no se hunda. ¿Te das cuenta? Tú eres un eslabón de una cadena y eso ser justo en ese proceso donde tú recibes, tienes que dar. Y ahí no hay ningún concepto, de tipo sentimental, uy, qué bien vibro y todo eso, porque esta gente que nos hace lo que nos hace a nivel de ministro y todo eso, vibran muy bien, lo pasan muy bien y son amorosísimos entre ellos, pero observa las consecuencias que tienen sobre los demás. Luego nos desprendemos del concepto de bueno o de amoroso y en el concepto de justo imitamos al que nos crea, que es justo. Pues mira, nunca lo hubiese pensado, pero... Es una buena forma de formular exactamente lo que es el concepto de la vida
para que tenga, digamos, los verdaderos términos que ellos nos han hecho. Por eso no debemos manejarla ni su propio lenguaje de la manera que ellos nos lo dan, porque nos llega por muchísimas vías y hasta de las Sagradas Escrituras te dan a la imagen del Jesús que perdona a Magdalena, que se tira al suelo y que llora y tal. Ay, qué bueno Jesús, pero también que te están escondiendo que ese es el mismo que se ha liado a echar a latigazos a los bichos, o que se enfrenta con los fariseos y los llama hijos de Satanás, estirpe de la serpiente. O sea, no se calla con los bichos. Esa versión no te la dan. O no te dicen que el Cristo que va a venir no es el que perdona, es el que barre, que es el El Cristo que que viene en juzga, gloria, ¿no? que va a venir juzgando, que se ha hecho hombre muy probablemente para juzgar como hombre, no como Dios. Es decir, te das cuenta que hay una serie de cosas que ellos se callan y para evitar el caer en la trampa que ellos te meten, tú debes tomar las palabras reanalizarlas para ver qué estás haciendo con esas palabras que te están engañando. Jolín, es que es verdad que Jesús llamó hipócritas, hijos de Satanás, a los Por fariseos. supuesto. Y luego utiliza la violencia en el templo, que Y hay los veces que se echa. nos olvida Y y los recuerda echa. que dice que es la casa de su padre, para todos aquellos que están diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es Satanás. Claro. Están introduciendo una falsa doctrina en las mentes de la gente en los últimos tiempos, haciendo ver que el Dios del Antiguo Testamento, porque mata a pueblos y tal, es un Dios violento, egoísta, caprichoso y tal. Pues ese mismo Dios es el que Jesús llama mi Padre, porque él sabía perfectamente a qué Dios se adoraba en el templo de Jerusalén. Pero eso también se lo van a callar, los que están Ya. diciendo que Dios es Satanás. O sea, el Yahvé del Antiguo Testamento de Satanás. Es decir, ¿te das cuenta cómo se están manejando hoy día? Sí, sí. Se está diciendo pervertir incluso lo que está escrito por ellos porque estaban obligados a reflejarlo. Y utilizan el buenismo para decir, yo lo he oído así de católicos, lo que un Dios que mata no puede ser bueno. ¿Te das cuenta? Pero no es Dios el que mata, claro. Lo que está haciendo ahí es sencillamente, o es un Dios justo, sencillamente él tiene una parte de su pueblo más o menos bajo control para que no sea exterminado. Recuerdan qué mundo se mueven ese pueblo elegido, sacrificadores, adoradores, es decir, pueblos absolutamente sometidos a lo que estamos viviendo ahora, pero además al galope. Y claro, un pueblo que trata de guiarse por unas normas de conducta que respetan la vida, que respetan al creador y tales, en ese mundo esa gente dura 2 días. Si no son protegidos por el que te ha puesto en la escuela, ¿dónde va la escuela? Desaparece. Totalmente. Solamente queda maestros que se ponen a enseñarse unos a otros y allí no hay nadie que aprenda. Con lo cual, si en algún momento de la historia ese Dios tiene que intervenir, barrer y hacer sitio para que la escuela progrese, es posible que lo haya hecho. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a aquel que crea todo? Ah, es que es usted muy malo porque ha matado aquí, pero es que mata todos los días. Pájaros, bichos, ratas, mosquitos. Nadie se queja de ese Dios, es el mismo. El que te está, por una perfección, un perfeccionamiento de la creación, te está haciendo desaparecer vida. No es la vida y la muerte lo que da la categoría de una entidad que crea aquí, sino cómo se vive y cómo se muere. Te das cuenta que no es cuestión de vida o muerte, sino por qué razón se vive y se muere aquí. Claro, ¿no? Y que para vivir todos necesitamos matar algo. Los animales, otros animales, nosotros animales o plantas. Al La final lucha por siempre la están vida. matando algo. La lucha por la vida de la cual los seres humanos no nos libramos. Y si alguien nos quiere poner aquí a prueba y nos mete en un jaleo lleno de gente horrible, vamos a decir así, ¿cuánto hubiera durado el pueblo elegido en un mundo rodeado que nadie te protege, nadie te incita, nadie te desvela los medios para decir ataca aquí, ataca allá, extermina a este pueblo? Si nadie te dirige, estás destruido en menos de nada. Porque todos los pueblos eran sacrificadores entonces. Todo. Todos. Entonces, un pueblo que he decidido otro tipo de existencia no dura nada allí. ¿No ves que si ellos no se defienden son exterminados por el vecino? Sí, así De es. manera que si alguien quiere generar aquí una escuela, tiene que dar unas normas, un libro de texto y una escuela, un sitio donde desarrollarse, la tierra prometida. Y esa tierra prometida, ¿a quién se la quita? A los pueblos que eran nefastos para una obra de creación. Y ahora mismo estamos mezclados todos churros con merinas porque ahora mismo exactamente el pueblo elegido está disperso y recuerda que esto se volverá a unir al final de los tiempos. O sea, ahora mismo el pueblo de Dios está por todos lados. No hay un pueblo elegido aquí ni allá, ni Claro. una religión ni otra. En un territorio concreto. Eso, estamos dispersos por todos lados, estamos analizando lo que hay ahí de cierto o no, estamos intentando aplicarlo y estamos intentando entender lo que está ahí escrito. Y no juzgamos nada, y mucho menos al creador, solamente analizamos las obras, lo que van haciendo y por qué lo hacen, no solamente lo que hacen, por qué lo hacen.
Aquí nadie juzga, por ejemplo, a los alemanes, se les considera a todos criminales porque eran nazis y porque habían matado. Bueno, eso les parece todo normal que se les mate y se les extermine. Sin embargo, si aquí se mataba o se exterminaba a ciertas personas durante un tiempo, eso era un crimen. ¿Te das cuenta cómo hay un doble rasero según a quién ellos deciden que hay que condenar y no? ¿Te das cuenta? ¿No? Sí, Doble sí. moral quiere decir que aquí no hay moral, es un interés. No les mueve el que el otro Dios seleccionara, sino les mueve que ese estaba defendiendo unas ideas que se estaban metiendo, mientras que a los otros no les importa que se les extermine. Está bien exterminados. ¿Te das cuenta? El Sí, doble rasero. sí, sí. En donde pones tu ojo con esta visión, pones en claro exactamente qué es lo que hay detrás de todo esto. Vamos, eso es lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de la política, de todos los políticos al final están haciendo cosas que no deberían, pero dicen, ah, pero el tuyo es peor, ah, pero el otro es peor. Y al final no se les juzga como se les debería a todos ellos. Eso es, exactamente. Es una manera de hacernos perder el tiempo en disquisiciones que no Totalmente. son útiles. Por eso no debe juzgarse al creador si ha decidido esto, aquello o está escrito de esta manera, sino entender un poco qué es lo que pasa en aquel momento. Se contextualiza el momento, se intenta comprender y vas a comprender a los alemanes, como vas a comprender al pueblo elegido cómo se comportaba, como vas a entender a tantas cosas que descontextualizadas no las comprendes. Pero su obra maestra es descontextualizar y aplicar el término del buenismo para culpabilizar precisamente, seguramente, a aquellos que menos lo merecen. ¿Te das cuenta cómo Así funcionan? es. Recordad que quien pone las etiquetas es el sistema y el sistema lo dirigen ellos. De Ujú. manera que cuando veis a alguien que es etiquetado de malo, ¡brum!, los ojos abiertos, como decíamos antes, diciendo, un momento, este es el malo para el sistema, ¿qué han hecho estos? Investiga y a ver, ¿qué es lo que tienen de malo? ¿Te das cuenta? Sí, Y sí. si se está juzgando incluso a Dios, dice, ¿por qué le llaman ahora si nunca le han llamado a Satanás? Pero no decía, en el libro de Job dice que Satanás habla con Dios. Entonces Satanás no es Dios. Entonces te das cuenta que ellos mismos se contradicen, pero ya el mensaje está lanzado. Ya te están haciendo cogerle manía a ese Dios que andaba por ahí en el desierto rodando, que no podía rodar, porque ellos ya han decidido qué clase de Dios es. No puede hablar con Moisés. ¿Y usted qué sabe? El que te crea puede hacer lo que le da la gana. Crea un ser humano y se hace pasar por un ser humano, se envuelve en nubes de humo, como puede convertirse y encarnarse en un ser humano como con Cristo, puede hacer lo que quiera. Si tú mismo eres un milagro, todo lo demás puede ser milagroso, todo. Claro. Y pasemos ahora sí a hablar del tema de la hibridación. Yo en ese tema estoy súper perdido, así que te voy a dejar a ti hablar y explicarme un poco Eh, cómo te diste cuenta o cuáles son las hipótesis respecto a la hibridación. ahí está el tema de que, fíjate, para que los seres humanos no hagamos de esta escuela un paraíso, necesitamos que todo el aparato del Estado esté al servicio de ellos. Porque Ujú. como a nosotros nos dejen libertad de organizarnos, como os decía esta mañana, levantas Europa que estaba destruida por la guerra en menos de 20 años. Y tienes países prósperos en todos lados. España es un país en ruina. En el año 39 acababa la guerra, en menos de 15, 20 años era un país prosperísimo, como nunca. Y sin embargo, joder, ¿qué ha pasado ahí? Pues que han dejado libertad a la granja, como se llama. El concepto de granja es menos adecuado que el de escuela. Vamos a llamarle granja escuela. Si dejas a la Ujú. granja escuela evolucionar tranquilamente, convierten mundos destruidos en paraísos. Pero claro, eso tienes que hacerlo. Y no, la escuela se acaba. Si tú dejas a la gente decidir libremente y colaborar entre ellos, hacen del nuevo mundo paraísos, porque nuestra tendencia es hacer las cosas bien, porque no somos gilipollas, perdona la expresión en tu canal, y si hacemos las cosas mal, revierte sobre nosotros, nos hacemos daño, entonces, siempre tendrás a alguien que te recuerde que estás haciendo mal. De manera que para que la escuela siga siendo un sitio eficaz filtrando, necesitas a alguien que sirva de maestro para que te obligue a elegir entre lo bueno y lo malo. Y para Ujú. eso tenemos tal potencia, digamos, de creación y de perpetuación de la creación que ellos tienen que contrarrestarlo, no con 4 profetas locos, malvados por el camino que te encuentras y que te engañan. No, no, no. Tienen que utilizar todo el aparato del Estado, tienen que dirigir el mundo para que los seres humanos tengamos que servir a prueba. Porque si no, instintivamente, como no somos tontos, lo hacemos todo bien y creamos un paraíso donde estamos. ¿Te das cuenta? Pero nos tienen que poner a prueba. Sí o sí. Claro. Tienen que ponernos a prueba para ver qué capacidades tenemos de creación positiva bajo presión. No bajo buenas condiciones, sino bajo presión. ¿Seremos capaces de aguantar esto? Pues eso es lo que están haciendo. No sé ya si me he perdido del sentido primero, pero quiero decirte que los seres humanos necesitamos la prueba del mal para ponernos, digamos, en buenas circunstancias y poder saber hasta qué punto llegamos a ser poderosos y eficaces creando, co-creando con los demás.
Claro, pero estábamos hablando del tema de la hibridación, Ah, que sí, nos... ahí entro. Si tú dejas esta escuela en manos de seres humanos, los seres humanos van a hacer lo que los demás. Van a Vale. decidir rápidamente. Joder, por eso me he perdido. Esos mismos maestros de escuela van a hacer lo que haces tú. Van a decir, bueno, pues vas a someter a este a miseria, le vas a crear condiciones económicas horribles, le vas a mentir con el tema de ya sabes qué. Y claro, ese un ser humano, al cabo de un tiempo, su conciencia le hace, estoy, mira, que me arrepiento, que me vengo con los otros y tal. En esas condiciones, ¿cómo puedes hacer mantenible la escuela? No puedes. Para eso han conseguido eso. Tienen que hacer que alguien que sea como nosotros haga ese papel sin ser como nosotros. ¿Te das cuenta? De ahí viene probablemente la hibridación. ¿Te das cuenta que si no, no tendría sentido aquí hibridarse bichos con nosotros o poseer a la gente, seguramente con la intención de generar una escuela más potente? La posees, la diriges y lo que está hablando es un ser humano, luego tiene la misma credibilidad que un ser humano, porque si viene uno de estos a dar órdenes, te pasa lo que le pasaba a la cultura esta de Ojuelos o los pirámides mayas, que de los dioses ordenaban sacrificios humanos y tenían que utilizar a caciques y a sacerdotes para que transmitieran la orden de sacrificar. No tienes que el sol se va a ocultar, es que si no la luna se pone no sé dónde y total, que tiene que dar a alguien la orden indirecta porque los seres humanos a ellos no les van a obedecer. De manera que tienen que utilizar seres intermedios que están o poseídos o hibridados con ellos para servir a sus fines. De ahí viene el concepto de hibridación. No pueden ser ellos dando órdenes, pero tienen que estar aquí haciendo su trabajo porque si no, la escuela no funciona. Y el tema de la clonación y líderes robots y todo eso, a mí la verdad que eso me cuesta un poco creerlo. ¿Tú tienes Mm, alguna información al respecto? no me pierdo mucho en ello. El Vale. concepto de hibridación viene ya en las Sagradas Escrituras y tiene lógica. Están en los frescos, en las culturas antiguas, la gente que es capaz de dibujarlos te los dibujas como seres híbridos también. Es decir, son seres que pueden adquirir seguramente distintas formas, pueden ser incluso parecen animales o seres humanos o objetos volantes. Es decir, estas entidades pueden hacer lo que les dé la gana con sus cuerpos energéticos. Luego no me preocupo mucho si son capaces tecnológicamente, Vale. biotecnológicamente, de generar entidades diferentes. Pudieran hacerlo o no. No sé hasta qué punto pudieran hacerlo, pero no me interesa. Yo lo que sé es que con su propia naturaleza son capaces de introducirse en nosotros. De ahí Ujú. el fenómeno de las posesiones, que hablan lenguas extrañas, que tienen fuerza descomunal. Evidentemente eso está claro que eso no lo hace un ser humano. Es otra cosa lo que está hablando esa lengua, es otra cosa la que tiene esa fuerza, y eso significa que ellos son capaces de introducirse en nosotros y hacer con nosotros lo que quieren. Por eso en estos periodos donde ellos dirigen, la gente, digamos el huésped que recibe aquel parásito o lo que sea, pierde conciencia de todo ese tiempo y sufren amnesia, no recuerdan Ujú. nada. No tienen nada que recordar porque no han sido ellos los que han Claro. registrado. ¿Te das cuenta? Es como si Ujú. metes una cinta en el cerebro de una persona, el tío se pone a hacer cosas, cuando ha acabado, sacas la cinta y metes otra. Y le pides a esa cinta, a ver, le das y le tocas la tecla y de esto, dime que lo has hecho. Pero yo no me acuerdo de nada, que la cinta no era tuya. La Ujú. cinta se la han llevado ya y el que se la ha llevado sí que se acuerda de lo que ha hecho mientras estaba en tu cabeza, pero la cinta que tienes ahora está virgen en ese periodo de tiempo porque no ha sido grabada. Entonces, eso es lo que le pasa a la gente que bajo esos estados sufre, o sea, tiene este tipo de comportamientos. Y eso ocurre porque ellos son capaces también, seguramente, de introducirse y no solamente de hibridarse biológicamente con seres humanos, sino que pueden incluso entrar en nosotros. Yo me pregunto hasta qué punto incluso la hibridación es real y no es mítica, como el transhumanismo puede ser un mito para ocultar su presencia. Por eso te digo que hasta el tema de hibridación no estoy seguro al 100%. Del transhumanismo quería hablar ahora porque una de las cosas que hemos hablado en el evento de esta mañana es que a través de lo que nos meten con el medicamento y el uso de la radiología combinado, pues podrían intentar controlar nuestros pensamientos, bueno, intentar no conseguirlo, controlar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Si ya nos metemos un poco más en temas de psicología y ciencia, creo que son los pensamientos los que producen los sentimientos. Sí. O sea que realmente lo que intentarían controlar serían nuestros pensamientos. ¿Cómo se consigue eso? Porque es verdad que cuesta un poco imaginárselo, ¿no? A través de ondas, cómo pueden controlar el pensamiento. Pues la teoría está ahí. Lo que no estoy yo muy seguro a estas alturas de la película es que lo que no estén haciendo es ocultar, como comentábamos, detrás de esa supuesta tecnología transhumanista, una verdadera neuromodulación
sino que están ocultando es la presencia de estas entidades en nuestras vidas Ah, dentro de vale. nosotros. ¿Comprendes? O Ujú. sea, es posible que lo único que hace eso es lo que te decía antes. Tocas un cerebro y al tocar el cerebro, ya sea con una droga o esto que es una radiodroga, puedas conseguir unas condiciones neuronales suficientes para poder permeabilizar esa entidad para que sea parasitable. Por eso Ujú. toda la gente que droga eso sabe, tiene conciencia de haber sido en algún momento, haber tenido visiones, voces, etcétera, etcétera. Ya sabes que cerebro tocado, cerebro fácilmente que manifiesta estos fenómenos que para ellos son fruto del cerebro y nosotros hoy día no estamos tan seguros que sea eso. Sea más bien su presencia ahí gracias a que el cerebro ha sido tocado. De ahí las tepanaciones. ¿Cómo introducirse en un cerebro de un tío que no tiene la tecnología suficiente para meterle aquello? Pues le abres un agujero en el cráneo y empiezas a tocar ahí el cerebro de manera que lo estimula de forma anómala, de esa manera es parasitable. Y de hecho las figurillas de Ojuelo te lo dan. Las Mm. mentes partidas, multiparasitadas, compartidas con múltiples entidades. ¿Qué significa todo esto? Sino el que hay entidades que parasitan y que colonizan, digamos, un cuerpo físico, una mente, pero nosotros lo vemos en la manifestación mental, pero en realidad seguramente colonizan todo tu cuerpo, todo tu ser. O sea, todo esto es algo que si se investigara en esa vía, seguramente llegáramos a conclusiones magníficas, pero claro, estás desmontando la escuela. Ya. Estás descubriendo cómo son formados los maestros. Mm. Entonces eso no conviene, por eso esto no puede avanzarse. Es un hito de los seres humanos haber descubierto estas cosas, pero esto el sistema, la escuela no lo puede permitir. Por eso no es que lo que digamos no tenga sentido, es que no puede tenerlo en una escuela donde nosotros estamos descubriendo el funcionamiento. ¿Comprendéis? Ujú. Imposible que estos conocimientos trasciendan, porque desvelan la escuela. No hemos hablado de los... Ya para terminar, que creo que ha sido de las pocas cosas que nos quedan. Yo la verdad es que también tengo muy poca información al respecto. ¿Tú tienes alguna? Pues yo me limito a lo que, como te decía antes, quito la paja y me quedo con lo básico. Vosotros habéis vivido como yo la mayoría de los últimos 10, 15 años. La lluvia nunca caía sucia como en los últimos años. O sea, la lluvia con barro no cae así. Pero es que luego ese barro lo raspas, le pasas un imán y se queda pegado material magnético, metálico. Ujú. Luego, ¿qué más necesitamos? ¿Está lloviendo del cielo hierro ahora? ¿Desde hace 3, 4 años? Luego te das cuenta que hay días que no, días que sí. Los aviones vuelan todos los días, digo yo. No, pero es que las condiciones climáticas hacen. No, no, es que bajo las mismas condiciones climáticas atmosféricas, abajo y arriba. Un día sí, 3 días no. ¿Qué ocurre aquí? Es decir, con esa información ya nos manejamos, ya como desconfiamos de todo, sabemos que ahí hay algo extraño también. Y como sabemos quién dirige, ahora que sabemos que hay alguien por ahí que lo dirige todo y que tiene malas intenciones, pues esa es una de sus operaciones de las muchas que está dando como las ciudades de 15 minutos, las farolas estas que nos ponen de luces azules, ¿qué te voy a decir yo? Todo esto que nos rodea, que es imposible que sea solamente para comunicarnos, sino que esas antenitas tienen que tener otras funciones, segurísimo. Te estás dando cuenta de un montón de cosas que dices, ahora voy comprendiendo un poco mejor qué es lo que está pasando. No hay que hay ya evidencias, por ejemplo, del control del clima. Claro, sí es algo que sí puede dudar un poco más del tema de los aviones, pero el control del clima, eso nadie lo puede dudar porque además hay imágenes de que se ve como las nubes no entran en la península, se quedan Claro, justo en el borde. claro. Y es verdad que otro tema que no hemos hablado, el tema del agua. Que yo sí sé que en mi casa filtramos el agua y tal porque puede contener algo, que es también lo que contiene el Contiene, agua. sí, ya lo sabemos. El agua de lluvia también lo tiene. Lo tiene el agua potable. O sea, ya se ha analizado en el canal ¿Y de, qué es? pues, de otras cosas, pero tiene otras cosas. Por eso es que si esto entra por todos sitios, si Por la todos cuestión lados. está en que vivimos en un mundo que a ellos les favorece, porque ellos siempre se han manifestado, hablando que no hemos hablado del tema de identificar los famosos extraterrestres con estas entidades que están aquí. Claro, si esta gente está con nosotros desde siempre, pero además están en unos sitios más que en otros. Y los Mm. sitios precisamente donde más se les ve es en sitios que son ricos, digamos, desde el punto de vista geomineral, en materiales ferromagnéticos, es decir, necesitan para su existencia ese tipo de condiciones energéticas, geoenergéticas. Si no las tienen y quieren instalarse por doquier, pues no tienen más que generarlas, ya sabes cómo, Mm. con campos electromagnéticos artificiales y no esperar moverte aquí solamente porque y ellos necesitan moverse aquí para seguramente en el fin de fiesta
ser más manifiestos que nunca para precisamente hacer un filtrado más exquisito, más poderoso frente a la generación que nos ha tocado vivir estos tiempos. De manera que pudieran estar generando un escenario que les conviene a ellos para manifestarse como ya lo hicieron en el pasado, porque están ahí. Los frescos, todas las culturas primitivas saben de ellos. Ahora mismo te vas a otras culturas y te hablan de ellos, es decir, sencillamente lo que quieren es volver a convivir con nosotros, pues yo espero que sea con la finalidad de ponernos a prueba y no de quedarse aquí para siempre. Confío Claro. en que sea para eso. ¿Y qué mensaje final le quieres dejar a la audiencia? Tienes la cámara para ti ahora mismo. Pues lo que he dicho antes, que mantengan los ojos bien abiertos y que analicen todo lo que les viene, que lo analicen, quiere decir que lo descompongan en partes y que se queden con aquello que sea verificable, que ellos puedan realmente comprobar. Y si no lo pueden comprobar, no lo den por verdadero. Eso les va a dejar con muy pocas verdades en las manos, pero las pocas que tienen les van a transformar la vida completamente, porque le va a hacer vivir en un mundo real, aunque sea muy discreto en cuanto a sus dimensiones, pero es un mundo real. Y José Luis, una persona que quiera empezar a seguir tu trabajo, ¿por dónde puede hacerlo? Pues si te digo la verdad, me da igual por dónde empiece porque repetimos tantas veces los mismos mensajes y echamos tanto la mirada atrás que con que nos sigan un poco tiempo, muy poco tiempo, van a recibir los mensajes reiterados. Y luego ellos mismos se van a dar cuenta que lo que les decimos tiene una lógica que ellos van a poder detectar en su día a día, porque nosotros no estamos contando cosas del pasado, sino todo esto está a la vista de todo el mundo, se va produciendo día a día y ellos solo tienen que aplicar la navaja de Ockham que decimos, quita todo lo que sobra, quédate con la verdad, cuestiónatelo todo con esta visión en la cual alguien que no es como tú pudiera estar dirigiendo todo tu mundo al mismo tiempo. ¿Y por qué medios podemos encontrarte? Pues yo normalmente hago directos con Ricardo 2 veces en semana en su canal de Telegram que se titula La Quinta Columna TV. Y yo tengo un pequeño canal ahí de Doctor Sevillano también en Telegram, pero que voy dejando artículos así que me parecen interesantes, donde a veces grabo un poco de voz para decir, mira, factore que le llamamos a este bicho. El factor está aquí, mirad cómo se interpreta esto tan fácilmente cuando es un misterio clásico con el factor E. Pero vamos, normalmente donde se me ve ahí más manifiesto y más activo, vamos a decir, y productivo en el debate y en las conversaciones es en los directos de Ricardo. Pues muchas gracias, José Luis. Ha sido un honor hacer esta entrevista contigo Muchas gracias. y gracias por aceptarla. Muchas gracias a ti y Encantado. a tu audiencia también.